Vale, hola de nuevo, te cuento. Hemos consultado a nuestros amigos y amigas de audiovisuales, nos han recomendado la sofisticada técnica de desenchufar y enchufar. No ha funcionado. Hemos probado también acercar el micro, por si queríamos jugar a hacer las de la intuición como Shakira. Tampoco ha funcionado. Así que este vídeo no podemos enseñaroslo, la verdad. Yo también estoy triste. Así que pasamos directamente a la intro, ¿vale? Bueno, bienvenida y bienvenido a Psycho Beach, después de esta turra que me he dado ya 10 minutos. Bueno, estamos muy contentos y contentas de estar de vuelta, ¿vale? Y más teniendo en cuenta lo alto, ¿no? El buen nivel con el que acabamos justo antes de cerrar el año. ¿De acuerdo? Bueno, somos conscientes de que no hemos tomado nuestro tiempo en volver y que hay expectativa. También, como diría Chenoa, pues somos humanas. Así que nada, quizá antes de comenzar con la sesión convendría aclarar algunas cosas, ¿no? Especialmente si es la primera vez que venís a Psycho Beach. Como por ejemplo, ¿qué carajo es Psycho Beach? No, bueno, pues Psycho Beach es una iniciativa de divulgación que con ella pretendemos básicamente acercar la investigación, la ciencia en psicología y en áreas relacionadas como la neurociencia, como la sociología, pues al público general en un ambiente cercano, guasón, ¿no? El objetivo es básicamente que un martes puedas venir con tu amiga a tomarte una cerveza de planta baja, mientras expertas y expertos en un tema, cuidado que perdemos también la semilla, mientras expertos en un tema pues nos cuentan pues lo que ellos investigan, ¿no? O las cosas que ellos saben. El tema en cuestión el día de hoy, como bien sabéis, a no ser que estéis aquí por error, que no creo, pues son las fake news y las teorías de la conspiración. Bien. Más cosas. Tampoco funciona esto, por supuesto. Menos mal que el teclado. En él sí podemos confiar. Bien. Más cosas que contaros. Bueno, como habéis podido deducir, si habéis visto la hucha cutre salchichera que hemos puesto al fondo de la sala, Psycho Beach efectivamente es una iniciativa sin ánimo de lucro. Básicamente organizamos estas charlas y traemos a ponentes tan chulos como los de hoy, pues con las monedas que nos dan estas generosas entidades que tenemos aquí, como la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, los departamentos de Psicología Experimental, he oído risa, de Psicología Experimental y Psicología Social, por supuesto la Universidad de Granada en general y en particular el vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales, querido y conocido por todos. También el CINCIC, ¿vale? Si no sabéis lo que es, pues el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento, un centro de investigación en psicología en Cartuja, donde trabajamos básicamente pues todos los organizadores de Psycho Beach, y la SENECA, que es una generosa sociedad de psicología. También, por supuesto, agradecer a Planta Baja por habernos cedido el espacio y los medios siempre para hacer estas charlas. Continuamos. Vale, ¿cómo funcionamos? He de deciros que la intro de hoy, no solo por los problemas técnicos, va a ser un poco más larga de lo habitual, porque tenemos unos cuantos cambios que contaros con respecto a Psycho Beach, ¿vale? En primer lugar, bueno, como hemos dicho, pues nos financiamos a través de estas entidades. Pero si os acordáis, si habéis estado antes en Psycho Beach, bueno, ¿quiénes de vosotros habéis estado antes en Psycho Beach? ¿Podéis levantar la mano? Vale, bastante repetido, me alegro. Primero, felicitaros por tener un gusto exquisito. Y en segundo lugar, pues nada, seguramente recordaréis que llegabais aquí y primero teníais que hacer una cola, ¿no? Al fondo, acercabais a las personas como yo que llevan esta camiseta blanca de Psycho Beach, que significa pues que tenemos muchas ganas de trabajar gratis, ¿no? Nada, le comprabais los tickets y luego finalmente ibais a la barra, conseguíais llegar a vuestra cerveza y dabais un trago bien largo porque había sido un largo camino hasta llegar hasta ahí, ¿no? Bien, le hemos estado dando una pensada a esto del barril y nos hemos dado cuenta de que pues tenía varios problemas para vosotros, ¿no? Básicamente algunos aspectos que podían perturbaros la paz en estos martes de tranquilidad y ciencia. Como por ejemplo, que teníais que traer dinero en efectivo, ¿no? Una simpática cantidad de dinero en efectivo, y esto pues efectivamente nos estaba costando. Se nos estaba haciendo bola, se nos olvidaba, lo mendigábamos, etcétera. Otro gran problema era que teníais que hacer pues dos colas diferentes, ¿no? Y bueno, nosotros como psicólogos ya hemos estudiado que a las personas no nos gusta hacer cola, a no ser que sea para conseguir algo gratis. Así que peor si son dos. Y por último, pues vuestras bebidas eran más caras, ¿vale? Porque cuando comprabais ese ticket,
una parte del dinero iba destinado a Psychobeats y el resto a vuestra consumición. En concreto, las frioleras de 50 céntimos por consumición. Y esto tampoco nos gusta porque, como diría Rihanna, arrat y sarat. Total. Que tras estos pensamientos, ¿no?, específicos, hemos llegado a la conclusión de que nos gustaría acabar con esta horterada del barril. Ya os habréis dado cuenta seguramente, ¿no? Hemos decidido hacer la vida más fácil, que estéis más agusticos, con las sales son menos esa zona de allí, y básicamente como hacer más sencillo y rápido vuestro camino hacia la cerveza o cualquier otra consumición. Así que nada, hemos eliminado definitivamente esta horterada, pero ¿qué pasa? Pues que igual esos 50 céntimos de vuestra consumición que antes iban a Psychobeats os hacían sentir muy bien, ¿no? Quizá os encantaba contribuir con Psychobeats, ¿no? Cuando comprabais ese ticket os sentíais fresca, entera, ¿no? Subíais al baño en mitad de la sesión, os mirabais al espejo y veíais a Santa Teresa. Bien. Pues si no queréis deshaceros de esa sensación, que entiendo que no, os traemos dos opciones fabulosas, ¿vale? Para que podáis seguir contribuyendo con Psychobeats. Una de ellas, la primera, la hemos llamado donativo más sorteo. Entiendo que el nombre donativo está rarico, no sabíamos muy bien cómo llamarlo. Además, puesto entre comillas, parece básicamente una estafa piramidal, ¿no? Pero sí, somos conscientes. Pero no es nada de eso, es verdaderamente un donativo y una contribución, ¿vale? Efectivamente, en esa hucha cutre salchichera, que en realidad es un botequín recién comprado en un bazar, que hemos puesto al final es para que realicéis vuestro donativo. Básicamente, si hoy nos hemos levantado espléndidas, generosas, tenemos ganas de contribuir con la ciencia, pues nos acercamos al final, depositamos la cantidad literalmente que queráis, ¿vale? En plan, en Psychobeats no juzgamos, somos un espacio seguro, estamos a favor de la redistribución, además. Así que nada, quien tenga más y le apetezca, pues que dé más, quien tenga menos, que dé menos, y básicamente quien no quiera, pues que no dé nada porque ya es completamente opcional. Pero si dais algo, independientemente de la cantidad, como recompensa a vuestra calidad y apoyo, daremos una papeleta para un sorteo que se realizará al final de la sesión. Básicamente una pegatina de Psychobeats que por detrás tiene un número, como para darle un poco de chispa, ¿no?, a esto de la caridad. Vale, ¿qué podéis conseguir si participáis en ese simpático sorteo? Bien, vamos a realizar 3 sorteos. Por un lado vamos a sortear una simpática tote bag que tenéis allí y allí, de forma física. Estamos bastante familiarizados con este producto en Granada, nada que explicar, sencillamente si necesitáis una nueva, con un diseño nuevo, para meter vuestra cámara analógica y hacernos las místicas por el albaicín, pues esa es vuestra opción. También tenemos un manual muy chulo, en relación por supuesto con la sesión de hoy, sobre noticias falsas y teorías de la conspiración, que se llama Fake Over, que es de Nereida Carrillo y de Alberto Montt, y básicamente es un libro ilustrado muy guay, que es bastante divertido, pero además como un manual riguroso sobre todo este tema de la desinformación, por si quedan dudas después de la sesión de hoy. Y por último, la tercera cosa que vamos a sortear es este bichito que tenemos aquí, ¿no?, esta especie de muñequito de Funko, que básicamente tiene como un cerebro gigante en la cabeza y una jarrita en la mano. Buenísimo, esta especie de genio alcohólico o psicobicho sería la tercera opción, ¿vale? Y si, por el contrario, no nos sentimos hoy suertudas o suertudos, no nos va esto de jugar, no nos sentimos caritativas tampoco y queremos ir a lo seguro porque somos ansias, porque somos jibias, pues siempre podemos comprar directamente el merchandising justo al lado de la hucha, ¿vale? Los productos pues son todos los que tenemos aquí en estas fotos de mala calidad. Seguimos con la totemística, tenemos pines. Si ya queréis llevar vuestro fanatismo de Psychobeats al extremo, hemos hecho camisetas, pero en amarillo porque ya sabéis que las blancas significan trabajar gratis. Que también podéis, si estáis dispuestos. Y nada, también hemos hecho llaveros nuevos de Psychobeats muy chulos, que son como una jarrita con espumilla y un cerebro que sale de ahí. Y más bichos de todos los colores, como los que os acabo de enseñar, ¿vale? Si os gustan estas maquetas como en 3D tan chulas que tenemos ahí, estos diseños, pues os recomendamos encarecidamente visitar la página de la persona que lo ha diseñado, que es nuestro querido amigo José, que no es solo el rey de la impresión en 3D, sino que además es una estupenda persona, ¿vale? Su página se llama Your Own Anatomical Model, en inglés con acento motrírico, y en español, pues, tu propio modelo anatómico, ¿vale? Básicamente hacen como maquetas en 3D de partes del cuerpo, pues cerebro a tamaño real, corazones y cosas así. Vale, llegamos al final ya de esta turra.
Bien. Si queréis guardar la fecha de la próxima sesión, si nos sentimos impacientes, pues esta sesión va a ser sobre la IA, ¿vale? Para vuestra tranquilidad, no vamos a hablar sobre Isabel Ayuso, aunque merece un estudio profundo, estamos de acuerdo, sino sobre, efectivamente, la inteligencia artificial. Vale, y por último, ultimísimo, si queréis saber más, ¿no? Si queréis estar al día de fotos, novedades, próximas sesiones, os recomendamos que nos sigáis en redes sociales, ¿vale? En Instagram, en Facebook. Teníamos Twitter, bueno, teníamos X, pero por supuesto lo hemos dinamitado, ¿no? Ya empezaba a ser una red social un poco hortera. Olía mal, olía a moñoño, olía a Elon Musk. Así que nos hemos ido de allí. Quizás no hacemos Blue Sky, pero bueno, poco a poco. Y nada, si os habéis perdido charlas y queréis ver las que han sido todas chulísimas, las pasadas y esta dentro de unos días, pues podéis entrar en nuestro canal de YouTube, Psychobirds Encuentros de Mente. Y ya de verdad, por último, si tenéis alguna duda, sugerencia, algo que os perturba o atormenta, si conocéis a alguien que pensáis que puede dar una charla de este tipo sobre su investigación, o si esa persona sois vosotras mismas o vosotros mismos, pues escribidnos porfa al correo psychobirds@gmail.com. Y ya sin más dilación, pasamos al tema de la sesión de hoy, ¿vale? Un aplauso o algo mientras pego, ¿no? Gracias. Vale, fake news y teorías de la conspiración. Bueno, deciros antes de comenzar que ese cartel tan chulo, con permiso de la reina de Inglaterra, a través de Ouija, lo ha hecho nuestra compañera Dana, ¿vale? @rata de biblioteca en internet, en Instagram. Podéis ver su arte a través de su perfil. Y nada, sobre fake news y teorías de la conspiración, ¿qué os vamos a decir que no sepáis o intuyáis, ¿no? Bueno, los ponentes seguramente os digan muchas cosas que no sepáis ni intuyáis, pero yo poco puedo deciros de eso, ¿no? Simplemente con el cartel y bueno, con el tráiler de inicio que no habéis podido ver, queríamos mostraros como ejemplos de que al final todas y todos en algún momento de la vida pues nos hemos topado con noticias, con teorías que pues nos hacen cuestionar un poco la realidad o nos parecen completamente absurdas e irreales, pero al menos pues nos generan alguna reacción, nos hacen reír, nos atrapan, queremos saber más, nos hacen dudar, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que, como por ejemplo, pues eso, que la reina de Inglaterra es reptiliana y era mejor amiga de Taylor Swift, que Isabel Díaz Ayuso es un robot, que esto parece que es verdad. Hay pruebas, dicen. En fin, que nos pueden provocar risa y demás, pueden parecernos inofensivas, pueden parecernos memes, pero lo cierto es que detrás de algunas de esas noticias y de algunas de esas teorías pues hay como un problema real, ¿no? Y serio de desinformación. Entonces nada, decía Iñaki Gabilondo hace poco en una entrevista que lo primero que escasea cuando se produce una inundación pues son las fuentes de agua potable y que por tanto pues lo primero que escasea cuando hay una inundación de información, una inundación informativa como la que estamos viviendo a día de hoy entre 1000 medios, redes sociales y demás, pues son las fuentes de agua potable. Y por eso, para hablarnos con rigor acerca de esta cuestión, hemos intentado traer pues dos fuentes de agua potable, que son básicamente Tomás Rubik y Fernando Blanco. Son dos ponentes chulísimos, tenemos mucha suerte de que estén aquí y ahora hablaremos un poco más al respecto, pero porque nos hagamos todos una idea de cómo va a ser la sesión de hoy, por si tenemos cierta intolerancia a la incertidumbre, pues básicamente la primera charla nos la dará Tomás Rubik, ¿vale? Ahora hablamos tranquilamente de lo que él hace, pero bueno, básicamente es un psicólogo que nos viene a dar como una visión como más práctica, más realista de ese problema de la desinformación. Pues desde el periodismo y cómo intentan combatirlo y afrontarlo, ¿no? Luego habrá un descanso de 20 minutos, un respirar, un ponerse al día con la amiga, un rellenar el vaso, un echarse un piti, volvemos. Y ya Fernando Blanco nos va a explicar, que es psicólogo de aquí, de la Universidad de Granada, nos va a explicar como los mecanismos psicológicos, ¿no? Esa psicología que puede estar detrás de este fenómeno. Así que si os parece, empezamos con Tomás. Vale, voy a hacer una breve presentación, ahora sí voy a mirar mi chuleta, la que he ignorado todo este tiempo. Tomás, si quieres subir, porque como seguramente cometa errores, puedes corregirme en vivo y en directo. Un aplauso para Tomás. Bueno, voy a presentarlo brevemente porque creo que también va a hablar un pelín en su presentación de su recorrido.
muy interesante, por cierto. Nada, deciros que tenemos un montón de suerte de que esté aquí, él viene desde Madrid, pero es de Buenos Aires, como notaréis al segundo de coger el micro. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, es técnico superior de periodismo también por la CEA, y nada, ha sido redactor y editor pues, en algunas agencias de noticias, como la DPA en Alemania, ha trabajado también en la política online y ha colaborado con el Clarín, el Confidencial y otros medios, ¿no? Básicamente, actualmente es el... Corrígeme si me equivoco, ¿eh, Tomás? Sin miedo. Actualmente el coordinador de la sección de verificación de Neutral, ¿vale? Entiendo que estáis familiarizados, pero es un medio que es muy famoso pues por el fact-checking o la comprobación de hechos, entre otras cosas. Y nada, es un placer tenerlo aquí, él nos va a hablar de cómo sobrevivir en la era de desinformación, así que un fuerte aplauso para Tomás Rodríguez. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que estoy sorprendidísimo de ver tanta gente un martes a la noche queriendo escuchar lo que podemos decir nosotros. O sea, la verdad, felicitaciones a Psycho Beers y a todos los que organizan y a todos ustedes por venir, porque la verdad, ver tanto interés por la ciencia, por la información, por la desinformación, me sorprende. Nosotros en Neutral solemos asistir a diversas actividades, charlas en las que damos cursos y pocas veces me he encontrado en un escenario así tan peculiar, esa mezcla formal e informal, así que bueno, pues la idea es un poco contar el trabajo que hacemos en Neutral. No sé si lo conocéis, si nos queréis, nos odiáis, tenemos nuestros haters también. Hay muchas organizaciones como Neutral que se dedican en España y también en Argentina, que es de donde vengo, y en todo el mundo, a verificar las noticias falsas. Hemos ido creciendo un poco, esto como con el cursor, ¿no? Sí, puedes pasar hacia adelante y hacia atrás. Si te deja, igual en un ataque de capricho no te deja. Pero... Vale, pues eso, las organizaciones que verificamos noticias falsas, fake news, desinformación, ahora hablaremos un poco sobre los conceptos, hemos crecido mucho estos años. Ha sido un poco la contracara de un problema, ¿no? O sea, ¿por qué hemos crecido? Pues porque vivimos una era de la desinformación, una época en la cual las fake news campan a sus anchas, en las cuales en las redes sociales, incluso en los medios de comunicación, a veces es difícil discernir qué es real y qué no lo es. Y bueno, y muchas personas como yo, que yo he estudiado realmente periodismo y comunicación social, hemos encontrado en este campo pues una posibilidad de reinvención profesional. Creo que es interesante también, no sé si aquí hay estudiantes de psicología o de otros campos, creo que no exactamente. El tema de las informaciones es interesante abordarlo desde muchísimos campos. O sea, si estudiáis psicología, si sois sociólogos, politólogos, periodistas, lo que sea, hasta médicos, el tema de la desinformación da para muchísimos abordajes de muchísimos campos porque es un problema muy acuciante y muy real. Así que bueno, les voy a contar un poco lo que hacemos. Cualquier duda, interrumpirme, si no entienden algo de lo que digo, por los conceptos o por mi acento o lo que sea, me decís y me interrumpís, por favor. ¿Sí? Bueno, pues nada, me presento un poco brevemente lo que ha dicho ya en la presentación. Estudié Ciencias de la Comunicación en Argentina, vivo en España desde hace 8 años, en Madrid, y trabajo en Neutral, donde coordino el equipo de verificación. Somos un equipo de unas 10 personas en Neutral, en la cual estamos todo el día verificando noticias falsas sin parar. O sea, para mí esto, estar aquí, es como estar de vacaciones casi, porque realmente nuestro día a día es estar monitorizando las redes sociales, mirando toda la porquería que sale en todas las redes sociales y ver qué podemos verificar, porque no todo es verificable. A veces hay cosas que no nos gustan, que son opiniones que nos parecen polémicas, cuestionables, pero tal vez no son verificables. No podemos decir que es falso porque no están basados en hechos, en datos que nosotros podemos comprobar objetivamente, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un equipo grande de verificación en Neutral. Ahora os voy a contar un poco lo que hacemos, pero no es lo único que hacemos en Neutral, ¿sí? Neutral, bueno, para quien no lo conozca, ha sido fundada en el año 2018 por la periodista Ana Pastor, que es una periodista muy conocida aquí en España, que trabaja en La Sexta, trabaja en Televisión Española. Y bueno, y somos miembros de como una red internacional de verificadores, que se llama la IFSN, y también de una red europea. Muchas veces nos preguntan quién verifica a los verificadores, ¿no? Bueno, pues somos auditados como por una especie de sello de calidad o una organización internacional que se llama la IFSN, que comprueba que nosotros no decimos por capricho que algo es falso, ¿no? Sino que nos basamos en evidencias científicas.
Si hablamos de un tema muy técnico, científico, hablamos con los especialistas de las universidades en ese campo y buscamos varias fuentes que nos corroboren que lo que estamos diciendo es falso o es engañoso. Luego hay muchos matices, no siempre todo es falso, a veces son medias verdades, bueno, hay un poco de todo. Vale. ¿Qué más hacemos en Neutral? También hacemos producción de contenidos audiovisuales, ¿sí? Programas de televisión que tanto, por ejemplo, en La Sexta actualmente se emite el programa Conspiranoicos, como en plataformas de streaming, como en su momento Netflix, hemos hecho alguna serie, HBO, bueno, distintos contenidos audiovisuales. Yo no trabajo en esa área, pero es parte de lo que hacemos en Neutral. Luego, lo que es mi área, que es la verificación de bulos y el fact-checking político, ¿sí? Son dos campos parecidos pero diferentes, ¿sí? El fact-checking político es escuchar lo que dice Ayuso, lo que dice el presidente del gobierno, lo que dice presidentes autonómicos, ministros, y ver si hay afirmaciones falsas, engañosas, basadas en datos, ¿sí? No en opiniones, ¿sí? Eso es el fact-checking a los políticos, ¿sí? Es un trabajo duro porque es decirle a un político que está mintiendo, ¿sí? Y bueno, yo creo que es un trabajo necesario, pero hay que estar muy seguro de lo que estamos diciendo. Entonces, hacemos muchísimas comprobaciones. Y luego la verificación de bulos, que son los bulos, lo que se popularizó como fake news, que popularizó en su momento Donald Trump en el año 2016, en su primera presidencia, la desinformación, que son como las noticias falsas que circulan en las redes sociales, muchas veces vídeos, contenidos manipulados de imágenes, contenidos generados con inteligencia artificial, que la próxima charla de Psycho Beers va a ser de inteligencia artificial, pues veremos algún caso de contenidos falsos generados con inteligencia artificial. Y bueno, y muchas veces estos bulos buscan pues interferir en procesos electorales, de repente cuando ha habido elecciones en España o elecciones en la Unión Europea, interferencia de otros países, potencias extranjeras. Ha habido muchos casos de lo que es la desinformación rusa, por ejemplo ahora con la guerra en Ucrania, también desde Estados Unidos, bueno, desde muchos lados, ¿no? Todo lo que son las fake news. Luego también está la parte más cotidiana, las estafas. ¿Quién no ha caído a alguna estafa? Le ha llegado un SMS, un correo fraudulento, que uno dice, bueno, es una tontería, pero igual algún abuelo, abuela o nosotros mismos hemos perdido dinero por clicar en un enlace o hemos caído en algún virus, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas facetas el problema. ¿Qué más hacemos en Neutral? Alfabetización mediática, educación y proyectos, que es lo que estamos haciendo yo aquí, básicamente. Vamos a instituciones, colegios, universidades, damos charlas, tratamos de difundir lo que es el trabajo contra la desinformación, porque nosotros cuando verificamos algo llegamos un poco al final, ¿sabes? Cuando algo está ya súper viral y está circulando por todos lados, pues ya vamos un poco tarde. Al final lo suyo es que la gente pueda tener educación en este campo y pueda ser consciente de cómo combatirlo, ¿sí? Y luego también tenemos un área, tenemos ingenieros, desarrolladores que hacen trabajos de investigación en inteligencia artificial, porque nuestro trabajo es un poco manual o artesano y la idea es poder contar con la tecnología para que nos ayude a combatir esta ola de desinformación, ¿sabes? Para poder ganar un poco de escala, ¿sí? Tal vez no es que una inteligencia artificial nos diga que es verdad o no, pero sí que nos ayude en los procesos de trabajo internos que tenemos, ¿sí? No sé si tenéis alguna duda, algo, me interrumpís, ¿sí? Lo que sea. Vale, pues como ya creo que sabemos todos, la desinformación es un problema de primer orden. En España se ha puesto un poco de moda el último año, está hasta el presidente del gobierno hablando de los bulos, la desinformación, y también lo muestran las encuestas, ¿no? Estos son unos datos de un Eurobarómetro, que son las encuestas que se hacen a nivel europeo, la Unión Europea, del año 2023, que el 83% de las personas en España ven a la desinformación como un problema, ¿sí? Y en el caso de España, el 86% lo ve como un problema para la democracia, ¿sí? O sea, es un problema realmente grave. A nivel europeo son cifras similares, y bueno, lo que muestra es que hay conciencia sobre el problema de desinformación. O sea, todos sabemos que es un problema, que existe, que es grave. Ya luego queda ver si le hacemos caso o no. Porque muchas veces nos llega algo falso y lo compartimos igual porque nos da gracia, o porque nos parece bien, o porque ataca al rival político que nos cae mal. Pero bueno, está bueno saber que hay conciencia sobre este problema, ¿sí? Entonces, bueno, la desinformación es un problema ¿en qué ámbito? Para la democracia y los procesos electorales, como dijimos, para la seguridad nacional, incluso para la seguridad de los estados. O sea, están las autoridades públicas en España, el Ministerio del Interior, la policía,
ven a lo que es la desinformación, o se habla también de amenazas híbridas como un problema para la seguridad de un Estado, ¿sí? Sobre todo cuando se habla de desinformación extranjera, que viene de otros países, de otras potencias que buscan de repente cuando hay una elección, como ha habido ahora en Alemania, por ejemplo, a través de las fake news, tratar de favorecer a un determinado candidato que favorezca a un determinado país, etcétera. Luego, un problema para la salud. Esto lo vimos en la pandemia de COVID, ¿no? Cuando se promocionaban falsos remedios, o todos los TikTokers, no sé, que promueven medicamentos para el asma, para los niños, para los biberones, no sé si lo habéis visto, un TikTok reciente. Bueno, hay todo este tipo de falsos influencers o influencers que recomiendan recetas mágicas en TikTok, etcétera, dietas no comprobadas científicamente. No quiere decir que todo sea falso, pero es verdad que la desinformación es un problema para la salud, y cuando se difunden contenidos falsos sobre la salud, pues puede ser peligroso si alguien lo consume y le hace caso y de repente, no sé, o deja de vacunarse porque le dice que las vacunas provocan efectos que no son reales, o toma dióxido de cloro para curarse del cáncer. Bueno, es un problema para la salud. También es un problema para el medio ambiente, lo que vemos con la desinformación climática, ¿sí? Toda la desinformación que niega el cambio climático, que lo relativiza, que retrasa las acciones que podemos hacer contra el cambio climático, pues es un problema para nuestro medio ambiente. Y luego lo último que dijimos, pues la privacidad de las finanzas, todas las estafas que circulan en redes sociales, todos los mensajitos que nos llegan al móvil y que de repente suponen una estafa, pues pueden suponer un problema también en ese campo, ¿sí? Lo que decíamos del tema de la seguridad nacional, ¿sí? El Departamento de Seguridad Nacional, bueno, está justo cortado de abajo, pero un informe que publicaron en el año 2023 muestra que las campañas de desinformación son la mayor amenaza para la seguridad nacional, ¿sí? Esto no lo digo yo, lo dice el Departamento de Seguridad Nacional de España, ¿sí? También lo dice el foro de Davos, ¿sí? Que es ese foro, también blanco de conspiraciones, como veremos luego, donde mucha gente muy poderosa se reúne, pues en el año 2024 han hecho una especie de encuesta sobre los problemas más graves para el mundo en los próximos años, y obviamente hablan del clima, la polarización social, las guerras o conflictos armados, la situación económica, pero la desinformación lo situaban primero. Increíble, ¿no? O no tanto, ¿no? Entonces, para ver un poco la magnitud del problema, ¿sí? ¿Qué es la desinformación? Bueno, esto ya es un melón también importante porque todo el mundo habla de los bulos, las fake news, la desinformación. No sé si todos tenéis claro más o menos la diferencia entre cada concepto o no. ¿Alguien tiene alguna idea, algo? En general, el término se popularizó como fake news, que lo popularizó mucho Donald Trump en su momento. A veces preferimos los fact-checkers no hablar tanto de fake news porque es un poco usar sus términos, ¿sí? Noticias falsas, pues también a veces nos genera dudas, porque es verdad que, bueno, si una noticia per se no debería ser falsa, ¿no? Si es falsa, tal vez no es realmente una noticia, ¿sí? Para un periodista una noticia jamás puede ser falsa. Bulo es una buena palabra, aparte es una palabra que se usa mucho en España. En Argentina bulo significa algo completamente distinto, entonces es un término interesante, ¿sí? Pero hoy en día se suele hablar más de desinformación. ¿Por qué? Porque desinformación muestra una tendencia general, es un conjunto de contenidos, ¿sí? Lo que vemos son campañas sistemáticas de desinformación. O sea, ya no tenemos solo un bulo concreto sobre un tema, sino una avalancha de bulos en redes sociales, en las elecciones, en la Dana del año pasado en Valencia. Cuando hay situaciones críticas, hay una avalancha de desinformación, ¿sí? En general, ¿qué llamamos desinformación? Pues un poco la definición que poníamos aquí. Contenidos erróneos, engañosos, falsos o manipulados, generalmente de forma intencionada, ¿sí? Es verdad que alguien lo puede compartir sin intención, pero en su origen muchas veces son contenidos fabricados con la intención de generar un daño, ¿sí? Que buscan ganar dinero, influir a nivel político, desestabilizar, atacar a un grupo como puede ser los migrantes, el colectivo LGTBI, las personas trans, favorecer a determinado candidato. Bueno, hay una multiplicidad de objetivos que tiene la desinformación, pero bueno, básicamente tiene esta característica, y como decíamos en el último punto, es más amplio que el bulo, ¿sí? Incluye todas las dinámicas que rodean a la desinformación, ¿sí? ¿Y qué tipo de bulos hay o desinformación? Pues esto lo podéis ver muchas veces en las redes sociales, que no son todas iguales, ¿sí? A veces hay vídeos o imágenes que son reales, ¿sí? Pero que están compartidos en un contexto incorrecto. De repente, no sé,
un vídeo de un conflicto de hace años compartido como si fuera ahora de Palestina, o de repente un hecho policial o un robo que sucedió en Argentina hace 10 años que lo comparten como si fuera un MENA en Barcelona apuñalando a una señora mayor, ¿sí? Es un vídeo real pero compartido fuera de contexto, ¿sí? Eso es lo que es imágenes o vídeos fuera de contexto. Luego están las imágenes o vídeos alterados, que es cuando han sido editados y han sido manipulados per se para hacer un recorte y hacer decir algo que no dicen, ¿sí? Y luego pues todo lo que son los tweets falsos, las falsas portadas de medios de comunicación, y lo que son los phishing o ciberestafas que circulan en redes sociales, y luego lo que son los deepfakes, que son los bulos generados con inteligencia artificial, ¿sí? Luego veremos algún ejemplo. Aquí algunas pistas de cómo detectar un bulo. Eso tiene que ver mucho también con la psicología, luego lo va a desarrollar más Fernando en la siguiente charla, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que es un bulo? Pues es imposible saberlo de primeras, pero hay una serie de pistas que nos pueden llamar la atención, que nos pueden ayudar a identificarlo, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces no está claro de dónde procede la información, ¿sabes? Siempre la típica pregunta, ¿de dónde has sacado esto? ¿De dónde sale? ¿Un amigo de un amigo o etcétera? Pues ya nos puede hacer dudar, ¿sí? Luego muchas veces son publicaciones emocionales, ¿sí? Que buscan indignarnos, enojarnos, hacernos tener miedo, rabia, enojo. Pues eso es un objetivo bastante habitual de los bulos de la desinformación. Nos buscan generar emoción porque cuando nos indignamos y nos enojamos bajamos nuestras defensas racionales, pensamos menos y lo tendemos a compartir. A veces también los bulos nos animan a compartirlo. Urgente, esto no lo podrás ver en ningún medio de comunicación, compartirlo ya, hay que saberlo. Pues ese tipo de frases nos dan al menos alguna pista, ¿no? de que es raro. Luego, lo que decía, invitan a que compartas el contenido. A veces contienen errores de ortografía. Esto realmente los buleros a veces no se esfuerzan en crear algo bien escrito. Titulares alarmistas. Y lo que decíamos, proliferan en entornos polarizados, ¿sí? ¿Qué es un entorno polarizado? Pues todo el mundo, realmente. Hoy en día, en España está muy polarizada la discusión, sí. Pero también en Argentina, en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil, en Italia. Realmente vivimos en una sociedad muy polarizada, donde pasa mucho que hay amigos de una ideología, familiares de una ideología, de otra, donde las redes sociales se han convertido muchas veces en un estercolero, no sé si lo he dicho bien, donde la gente se insulta, se agravia, donde no hay realmente un debate. Pues en ese contexto la desinformación campa a sus anchas, ¿sí? Y también funcionan bien, esto lo va a explicar luego Fernando mejor, cuando refuerzan nuestras creencias previas sobre un tema. Si el bulo dice algo que nosotros ya sabíamos o creíamos saber, pues encaja o calza mucho mejor, ¿sí? Lo que se llama a veces el sesgo de confirmación, ¿sí? Y lo que es las cámaras de eco es que tendemos a informarnos siempre en nuestros propios ámbitos informativos. Esto luego lo va a desarrollar en la siguiente charla, ¿sí? Hay muchas herramientas para verificar estas noticias falsas. No va a dar mucho tiempo aquí en la charla para desarrollarlas, pero está bueno que sepáis que no hace falta ser un fact-checker profesional para poder comprobar algunos de estos contenidos falsos. A veces simplemente con buscar en Google o ser un poco avispado te das cuenta que es falso, ¿sabes? Pero luego hay ciertas herramientas, como de repente te llega una imagen a través de Google Imágenes o a través de los buscadores de imágenes de distintas herramientas de búsqueda que te permite buscar el contexto o el origen de una imagen, de un vídeo, ¿sí? Y ver si ese vídeo o esa imagen de repente se grabó hace muchos años, en otro país, en otro contexto, con otra significación, ¿sí? Eso es lo que llamamos búsqueda de imágenes en Google Imágenes, en Tina y Bing, Yandex. Yandex es un buscador ruso, tipo Google, y Bing es el buscador de Microsoft. Pero bueno, hay muchísimos, ¿sí? Luego la búsqueda de vídeos, hay una herramienta que se llama InVidWe Verify, que bueno, es un poco más avanzada, pero lo que hace es cuando tienes un vídeo te lo trocea en imágenes y te hace búsquedas de imágenes, ¿sí? Luego hay una herramienta, bueno, no voy a desarrollar todas aquí, pero otra que se llama el Fact Check Explorer, que es como un buscador de Google de fact checks. Entonces tú puedes buscar ahí y encuentras si sobre ese tema que te ha llegado hay un fact check de Neutral, de Maldita, de F Verifica o de todos los fact checkers que hay en todo el mundo, que hay muchísimos, cientos. Y luego mismo la herramienta Google Earth o Google Maps a veces nos puede servir para de repente localizar si un vídeo ha sido grabado en una determinada calle, en un determinado contexto.
Y mismo las búsquedas avanzadas en las propias herramientas de Twitter o X, aunque ya no lo usemos mucho, también nos sirven, ¿sí? ¿Ves? Aquí un ejemplo muy sencillo. En el propio buscador de Google arrastras una imagen, la buscas y puedes encontrar el contexto original. Sí, ahora vamos a poner algunos ejemplos y luego me preguntáis si tenéis alguna duda o algo, ¿sí? Ejemplo, en la guerra en Ucrania, que ahora se cumplen 3 años, que están ahí habiendo negociaciones, a ver si se acaba, no se acaba, en qué condiciones. Pues nosotros cuando fue la guerra en Ucrania, en Neutral tuvimos muchísimo trabajo, estaba lleno de fake news, de bulos, de todo tipo. Y una imagen que se viralizó era de una plaza en el centro de Kiev, que es la capital de Ucrania, y decían que bueno, que era una imagen de que había sido bombardeada, etcétera, que podía ser creíble realmente, porque es verdad que estaba Rusia atacando a Ucrania. Pero claro, nosotros teníamos que comprobar si esta imagen donde se ve como un obelisco en el centro y todo destruido es actual, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? La metemos en el buscador de Google, ¿sí? En el buscador que hemos visto más atrás, aquí, ponemos la imagen y podemos buscar un poco que Google haga una búsqueda de esa imagen. Y encontramos, por ejemplo, un artículo del medio El Confidencial, ¿sí? Un medio digital, periódico digital en España, que vemos que es del año 2014. Ya al ver que es del 2014 nos indica que no es actual, que no es del año 2022, ¿sí? Entonces ahí podemos desmentir esa imagen, ¿sí? ¿Veis ahí en la barra de búsqueda dice 2015 y luego fotografías del 2014? Bueno, y se ve en el recuadrito que es la misma imagen, ¿sí? Entonces eso es muy básicamente y muy resumidamente lo que es una búsqueda de imágenes en Google, que nos permite contextualizar de dónde proviene una imagen, ¿sí? Luego hay imágenes que están alteradas o editadas, ¿sí? Esta es una de Zelensky, el presidente de Ucrania, con una camiseta de fútbol donde se ve pues una esvástica nazi y que está escrito Zelensky, bueno, con letras así nazis, digamos. Y esta imagen queríamos comprobar si era real o no, si estaba manipulada. A través de determinadas herramientas podemos comprobar, espera, se me ha ido, que la imagen real no tenía una esvástica, ¿sí? Sino que tenía el número 95, ¿sí? La foto real, y es del Instagram de Zelensky, ¿sí? Del año 2021. Entonces, bueno, pues aquí podemos, pero esto es un ejemplo de una imagen manipulada, ¿sí? No es que es una imagen real sacada de contexto, sino que con un pequeño programa de edición, que creo que cualquiera de vosotros lo sabrá hacer mucho mejor que yo seguramente, pueden comprobar que la imagen fue manipulada, ¿sí? Le han cambiado el 95 y le han puesto la esvástica nazi, ¿sí? En el centro. ¿Vale? Ese es el Fact Check Explorer que les comentaba, que es como un buscador de fact checks, muy simple. Vamos, si ponéis Google Fact Check Explorer podéis encontrar los fact checks. Y luego otro tipo de bulos, muy brevemente, que son los generados con inteligencia artificial. Ahora que el Papa Francisco, mi compatriota, está ahí cerca del cielo o del infierno, pues podéis ver ahí la imagen del Papa con un diablo, ¿no? ¿Estas las habéis visto, estas imágenes? ¿Las conocéis? Sí. Han sido muy populares en su momento. Hoy en día cualquiera se da cuenta. Pero bueno, a mí lo que me interesa saber es que hay ciertos indicios que nos permiten corroborar que han sido generadas con inteligencia artificial, ¿sí? Porque de repente estas pues pueden parecer muy obvias, obviamente. Pero de repente la IA es muy inteligente, como indica su nombre, y aprende y cada vez se va perfeccionando más y a nosotros los fact-checkers a veces nos cuesta determinar si algo ha sido generado con inteligencia artificial o no. Una pequeña pista en general cuando hay una imagen es que los contenidos generados con inteligencia artificial tienen una pequeña etiqueta abajo que dice de repente Grok, por ejemplo, que es la IA de Twitter o de X, o DALL-E o determinadas herramientas, aparece una etiqueta. Entonces si ya vemos la etiqueta abajo, nos da una pista de que ha sido generada con inteligencia artificial, ¿sí? A veces la borran la etiqueta y ahí es más complicado. En estos casos, estas fotos, ¿cómo sabemos que son IA? Pues 100% no, pero hay indicios, ¿sí? Por ejemplo, construcciones borrosas en la pared, como se ve ahí en el fondo que está medio difuminado, manos emborronadas, a veces salen manos con más cantidad de dedos de lo habitual, o con orejas deformadas, incongruencias. Bueno, un poco lo que podéis ver aquí en la imagen son pistas. Luego también hay otras maneras de corroborarlo, como es ver la agenda del Vaticano de ese día, si el Papa ha estado donde dicen que ha estado, etcétera. Pero bueno, hay ciertas pistas que pueden ayudarnos, ¿sí? Otro bulo generado con inteligencia artificial. Esta es una foto de Putin
supuestamente el presidente ruso arrodillado frente a Xi Jinping, el presidente chino. Esto se ha difundido luego con una foto de Milei, presidente de Argentina, arrodillado frente a, no sé si Putin o quién, o Trump. Vale, lo mismo, hay una serie de indicios que permiten ver que está generada con inteligencia artificial, ¿sí? El pelo difuminado, las proporciones, las manos, el color de los trajes, a veces es difícil, no siempre es tan fácil verlo de primeras. Se trata de tener entrenado el ojo, ¿sí? Tener entrenado el ojo. Hoy en día, cuando hay una imagen con IA, se ve como raro, ¿no? Todavía. Pero bueno, está bien tener entrenado los detalles, la vista, para ver si hay cosas raras en la imagen. Eso nos puede dar una pista de que está generada con inteligencia artificial, ¿sí? Esto da para una charla entera larguísima, pero bueno, un poco les introduzco el tema, ¿no? Otra pista, esta está guay, porque cuando vídeos generados con IA con audios, ¿no? Por ejemplo, ¿habéis visto a Aitana alguna vez cantando el Cara al Sol en algún vídeo? ¿Lo habéis visto? Sí. Bueno, hay un montón de vídeos en TikTok o tal, de que de repente hay cantantes muy populares, porque ahora parece que está de moda el franquismo, lamentablemente, o terriblemente, y bueno, pues se difunde muchas veces en TikTok, en redes sociales, vídeos de cantantes cantando el Cara al Sol, lo cual es muy inverosímil realmente, sobre todo si ves la ideología del cantante o el artista. Pero bueno, ¿cómo podemos saber si ha sido generado con inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Le tapan los labios. ¿Por qué? Porque cuando le cambian el audio o la voz, se puede ver como algo raro la boca, ¿sí? De repente se ve rara la boca de Aitana o de Bill Gates. Entonces es una pista muy, muy habitual a la hora de ver cuando sea... Ya no hablamos de un vídeo generado con inteligencia artificial, sino un audio generado con inteligencia artificial, ¿sí? Cuando de repente te ponen como una letra o algo arriba de la boca, como en el caso de Bill Gates, la última, o en la de Aitana, pues ya es una pista, ¿sabes? Porque si tú vieras la boca se vería como que hay una pequeña falta de sincronización, ¿sí? Salvo que esté súper bien hecho. Si está muy bien hecho, es más difícil. Vale, las conspiraciones. Un poco la charla esta iba de las conspiraciones. Por introducir un poco el tema. No todos los bulos que verificamos son conspiraciones, ¿sí? Las conspiraciones son un tipo de desinformación, de bulos. Son a veces divertidas o graciosas, porque ¿quién no le da gracia a los reptilianos? O una conspiración muy alocada sobre por qué se hundió el Titanic, etc. Pero luego hay otras que ya no dan tanta gracia y que son graves y preocupantes, ¿sí? Luego hay toda una psicología detrás de la mente conspiranoica que es interesante de analizar, pero bueno, ya lo veremos más adelante. Las conspiraciones nosotros las verificamos también neutral en la medida de lo posible, ¿sí? Obviamente no podemos saber quién hundió el Titanic o quién asesinó a Kennedy o qué sé yo, o las conspiraciones locas de los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, creo que es interesante saber que no es algo tan nuevo. O sea, las fake news son algo muy nuevo, pero las conspiraciones existen desde siempre, desde el Imperio Romano hasta el Titanic, hasta la llegada del hombre a la luna. Siempre ha habido conspiraciones en nuestra sociedad. ¿Qué ha cambiado? Que ahora todo parece ser una conspiración. Hoy en día la mente conspiranoica parece dominarlo todo está en duda, y si todo está en duda, nada parece ser verdad, ¿no? Ese es el otro problema, ¿sí? Entonces, bueno, están las conspiraciones históricas. Aquí en España, cuando fueron los atentados del 11 de marzo, pues también corrió mucho el bulo de quién había sido el autor, que se dijo primero que había sido ETA, y luego resulta que era un atentado yihadista, días de las elecciones. Bueno, es parte de la historia reciente, y ahí también una muestra de cómo a veces la desinformación puede incidir en un proceso electoral, ¿sí? Luego hay conspiraciones más recientes, ¿sí? Como pueden ser, por ejemplo, el terraplanismo, ¿no? Aquella gente que piensa que la Tierra es plana. Con la pandemia, o lo que llaman la plandemia, como la llamaban los negacionistas, pues ha habido una explosión de desinformación. Aquellos que negaban que existiera el COVID, que decían que no existe porque no lo vemos, como decía Miguel Bosé, ¿dónde está el COVID? Los antimascarillas, antivacunas, bueno, anti de todo. Luego los chemtrails, no sé si conocéis la conspiración de los chemtrails. Sí, ¿sí, no? No. Ah, bueno, mejor no las digo, porque a ver si ahora... Bueno, pues una conspiración que dice que con los aviones, cuando están largan una especie de vapor, y dicen que en realidad no es el vapor de los aviones, sino que nos están rociando con químicos y nos están haciendo enfermar, etcétera.
¿sabes? Lo mismo con el proyecto HARP, que es como una especie de proyecto científico en Alaska que investiga la atmósfera, pues dicen que en realidad está detrás con unas antenas, es la que provocan los fenómenos climáticos extremos. Dicen que han provocado la Dana, que han provocado los huracanes que ha habido en Estados Unidos más dañinos, inundaciones, etcétera. ¿Cuál es el problema de esto? Que niegan que realmente tiene que ver el cambio climático y lo atribuyen a estas fantasías, ¿sí? Luego todo lo que es QAnon, no sé si habéis oído hablar de QAnon, toda la teoría de la conspiración que viene de esta... ¿Cómo? La habéis oído hablar, ¿no? De QAnon. ¿Tú estás de acuerdo con QAnon? Bueno, a ver, hay conspiraciones que pueden ser más o menos... O sea, ha habido conspiraciones en la historia, ha habido emperadores romanos asesinados, etc. En este caso, QAnon, ¿qué dice? Que hay una especie de estado profundo en Estados Unidos que controla todos los resortes del poder, etc. Está muy ligado también a muchos seguidores más extremos de Donald Trump. Son solo ejemplos, ¿sí? No voy a entrar a profundizar porque no nos da el tiempo, ¿sí? Y luego todo lo que ha sido la conspiración sobre la Dana de Valencia. El año pasado tuvimos una ola de desinformación con la terrible situación que se dio en Valencia, que luego había mucha gente que decía que hay muchos más muertos de los que realmente había, de que los que estaban escondidos, etcétera, etcétera. ¿Sabes? O sea, son conspiraciones pues más dolorosas, ¿no? De situaciones muy, muy terribles, ¿sí? Por ejemplo, aquí aquí había puesto un vídeo, pero no sé si se puede... A ver. Si no, no te preocupes. La de los reptilianos. Nos la jugamos, ¿no? A ver, prueba a ver si se ve. ¿Cómo te quedarías si te dijera que tu vecino o el presidente de tu país puede ser un lagarto alienígena con forma humana? Un lagarto que habla como un humano, pero que en verdad responde a intereses. Bueno, era un pequeño vídeo sobre la conspiración de los reptilianos, pero bueno, ya os imaginaréis de qué va. Es alguien. Es que no... Pero lo cierto es... Vale, y si hacemos así... Creo que entonces... esa ahí, sí, mira. ahí. Vale, vamos. Muy breve, o sea, es muy largo, voy a poner solo unos segundos. ¿Cómo te quedarías si te dijera que tu vecino o el presidente de tu país puede ser un lagarto alienígena con forma humana? Un lagarto que habla como un humano, pero que en verdad responde a intereses alienígenas y busca controlarte. Esto es lo que defiende la teoría de la conspiración sobre los reptilianos. Básicamente, esta teoría dice cosas como que estos aliens están entre nosotros, que podrían ser cualquiera y son la razón del mal en nuestras sociedades. De hecho, está muy relacionada con la teoría del nuevo orden mundial. Pero vale, yo les voy a... muy una pequeña introducción de esta conspiración. El nuevo orden. ¿Habéis oído hablar de los reptilianos teoría también? de la conspiración. Sí. Bueno, esta es graciosa, o sea... Vale, mira, hasta podemos vivir con ello. Luego las hay otras que, claro, ya luego pues son más... ¿La de Tartaria la habéis oído hablar? La de Tartaria es súper viral también. Yo no sé cómo... Que se cree que hay como una especie de sociedad que ha sido enterrada por una lluvia de barro y no sé qué, y que todas las maravillas del mundo. Es una fantasía absoluta. Bueno, está el Mr. Tartarian que es como súper influencer. Bueno, también tenemos un vídeo, pero bueno, ya seguro que es mucho lío el primer vídeo. No, que va. Igual que el otro. El otro. Ya lo conoceréis, pero bueno, también en Neutral, en parte de nuestro trabajo de divulgación, pues preparamos vídeos, tal, sobre este tipo de temas, ¿sí? Esta sí la habéis escuchado. Un minuto ponemos, sí. No sé qué hora es, si vamos muy tarde. Está genial. Vale. Hablar de Tartaria. Esa no es la teoría de la conspiración de una supuesta civilización maravillosa y desarrollada tecnológicamente que hizo la Gran Muralla China, el Capitolio, las pirámides. Primero, ¿cómo que conspiración? Y segundo, no es que esté perdida, es que fue borrada del mapa. Pero antes de empezar a contarte todo lo que sé sobre Tartaria, hay que contarle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que soy Emilio Domenech. Yo soy Andrea Real y somos periodistas de Neutral. En la redacción de Neutral. Y nuestro trabajo consiste en descifrar teorías de la conspiración cuya mitología a mí me encanta aprender. Y a mí me encanta desmontar. Esto es, me lo creo y me cuadra. Vale. Es un contenido que generamos en Neutral también. Dura como un buen rato, así que no lo voy a poner. Bien, pero vamos al meollo. Pero Te bueno, voy a contar por qué me creo y me cuadra todo este tema. Vale, pues sí, parte del trabajo que hacemos en Neutral, pues también desmentir estas conspiraciones, ¿sí? La de Tartaria la conoceréis, a los reptilianos.
Esas son graciosas, divertidas, pero luego hay de las otras, ¿no? Las más chungas. Al final esto es un arma de doble filo, nos podemos reír con las conspiraciones, pero ¿en qué momento se vuelve esto ya algo preocupante, ¿no? Si luego viene una dana y mueren 230 personas en Valencia y muchísimas pierden su casa y pasa lo que pasa, si encima de todo este drama hay gente lanzando conspiraciones, afirmaciones sin fundamento, y ojo, no se trata de no exigir rendición de cuentas, me parece muy bien criticar al poder y pedirle que informen adecuadamente, que lleguen las ayudas, pero si tú vas ahí y empiezas a tirar mierda y a desinformar, pues más que contribuir estás generando más problemas de los que ya tenían los equipos de rescate, etcétera. Sí, con la Dana, entonces, pues, ¿qué conspiraciones o desinformaciones o narrativas de desinformación hemos visto? Pues que ocultan la supuesta cifra real de víctimas, ¿sí? Hemos visto todo lo del parking del Bonaire, que se decía que había cientos de cadáveres ahí escondidos. Es un parking en Valencia en el que, bueno, ya sabéis, ¿no? Donde había muchos coches y se temía en un primer momento con cierta razonabilidad de que podía haber muchos cuerpos ahí. Luego finalmente entraron las fuerzas de seguridad y no había ninguno. ¿Qué pasó? Mucha gente no se lo cree y sigue afirmando que no, que en realidad hay muchísimos más, ¿sí? El tema es que no aportan realmente pruebas. Siempre alguien dice, bueno, tengo un familiar, un conocido, tal, pero luego no hay evidencias de ello, ¿sí? Luego, otras conspiraciones, que la Dana fue provocada artificialmente, ¿sí? Eso tiene que ver con el proyecto HARP, por lo que hemos dicho antes, como que ha sido alguien con una especie de arma que ha creado este fenómeno climático extremo, ¿sí? Luego también ha habido mucha desinformación, pues culpando a las ONGs como Cruz Roja o Cáritas, no sé si lo habéis visto, como que se están lucrando, que no están ayudando, que solo el pueblo salva al pueblo. Pues también ha habido mucha conspiración y desinformación sobre estos temas. ¿Por qué lo traigo? Un poco para ver las dos caras, ¿sí? Las conspiraciones pueden ser algunas graciosas y otras no tanto, ¿sí? Incluso ha habido un caso de gente que se ha como vestido de militar y se han hecho pasar por policías, hablando pues eso, de un estado profundo, de que ocultaban los cadáveres, y este hombre aquí, esto es un bulo que hemos verificado, no es militar ni personal de seguridad, lo hemos corroborado con muchísimas fuentes, es un hombre que se hacía pasar por fuerza de seguridad y que lanzaba bulos y desinformación sobre la Dana, ¿sí? Así que bueno, luego hay otro caso, este ya lo va a contar luego Fernando, sobre cómo, esto lo conocéis, ¿no? Bueno, no digo nada, entonces cómo todas las conspiraciones han dado juego también a la burla y a la ridiculización, ¿sí? Nada, no sé si tenéis alguna pregunta, algo, alguna duda. Y bueno, si no, ya está por nuestra parte. Sí. ¿Hay alguna ley que regule que pene a la gente que tergiversa los vídeos difundiendo cosas que son falsas? No, yo no soy especialista en leyes, ¿no? O sea, ¿cómo? Repite la pregunta. Pregunta si hay alguna ley que penaliza la desinformación en los bulos. Yo no soy especialista en leyes, pero lo que tengo entendido, no está tipificado en el Código Penal lanzar un bulo. Sí que hay delitos como el delito de odio, o sea, hay otro tipo de delitos que lanzando un bulo puedes llegar a cometerlos como si cometes un delito de odio, ¿sí? O delito, no sé, contra la autoridad, etcétera. Es todo un debate eso, porque claro, hay que combatir la desinformación, pero luego hay un límite delicado entre la libertad de expresión, qué penalizas, qué no penalizas, hasta qué punto. Bueno, es un debate muy, muy interesante, pero digamos que no sé si hay una ley, o sea, sí hay muchas normativas que regulan todo el campo de la desinformación. Por ejemplo, en Europa está la Digital Service Act, la DSA, que regula un poco todo lo que deben hacer las plataformas para combatir los contenidos ilícitos, la desinformación, les pide tomar acciones. Eso más a nivel europeo, ¿sí? A nivel español, pues, un poco el ejemplo que te comentaba, ¿no? Pero bueno, es un campo interesante, ¿sí? Sí. Yo quería preguntarte si Neutral, cómo sobrevivía a la cultura del click para generar interacciones, más publicidad, etcétera, y qué líneas de financiación tenéis en vuestro medio de comunicación. Bueno, porque, sí. Es que a mi medio, o sea, desde mi punto de vista, como todo periódico tiene su línea editorial, y creo que os cuesta salir. Vale. ¿Nos conocéis? Entonces, sí. Bueno, la financiación. A ver, Neutral tiene distintas líneas de financiación. Trabajamos con el programa de verificación de Meta, ese que Zuckerberg anunció ahora hace poco que lo iba a cortar, al menos en Estados Unidos. Pero bueno, de momento seguimos con él. También trabajamos con TikTok, en el cual pues son las plataformas que pagan a los verificadores pues por verificar determinados contenidos en sus plataformas. Hay que cumplir una serie
criterios, o sea, tenemos que estar muy seguros de que algo es falso, y bueno, y nosotros no censuramos contenidos, pero sí aparecen a veces etiquetas, ¿sí? Sobre todo en Facebook, o sea, en realidad es Meta, o sea, es Facebook, Instagram y Threads ahora. Luego, pues también hacemos muchas actividades educativas, proyectos en los que participamos, etcétera, en los cuales pues también generan una fuente de ingresos. Luego tenemos un área de ingenieros en la cual desarrolla herramientas, tecnología. Ahora en el World Mobile Congress pues estaban desarrollando una herramienta que habíamos podido ofrecer y por la cual también habíamos recibido financiación. Luego producimos muchos contenidos audiovisuales. Sí. ¿Quién te ha dado esa línea de financiación? O sea, ¿quién os ha dado ese dinero? Esa es mi pregunta. Bueno, si es por parte pública, si viene del gobierno... Si no, nosotros no recibimos dinero dinero del gobierno, no recibimos como parte de una política de no, porque si luego tú haces un fact check a Pedro Sánchez, a Ayuso, si recibes dinero es controvertido. ¿Sabes? Nosotros tenemos una línea de no recibir dinero público o del gobierno de España. Sí. No hay ninguna, o sea, no es como El País, El Confidencial, ABC... Nosotros no tenemos publicidad institucional, no, porque va un poco en contra de la neutralidad, digamos, ¿sí? Las líneas de financiación son eso, pues con plataformas de fact-checking, actividades educativas, luego hacemos muchos contenidos audiovisuales, ¿sí? Hemos hecho series como la de Nevenka, no sé si la habéis visto en Netflix, que bueno, pues eso se produce para Netflix y genera financiación. Luego pues hemos hecho pues con el Gabinete de Crisis, que es un programa de televisión que se ha emitido en La Sexta. Bueno, se generan una serie de contenidos audiovisuales regularmente. Ahora también un contenido sobre crímenes, bueno, que va más allá de la desinformación, ¿sí? También es como una productora audiovisual. Y luego tenemos una página web en la cual tenemos visitas y a veces tenemos publicidad así, Google Ads, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, esas son un poco las líneas financieras. Y luego tu otra pregunta era... Perdón. ¿Cómo sobrevivís a la cultura del click? Sí. Muy de, en plan... Ay, ¿cómo se llamaba? Lo de poner titulares muy sugerentes que no viene la respuesta para que simplemente cliques, te sale el anuncio, ya el periódico ha cobrado porque ya salió en el anuncio y la información no es relevante o podría salir directamente en el titular. Hombre, nosotros estamos muy en contra de eso porque si estamos... O sea, imagínate, nosotros estamos todo el tiempo diciendo esto es falso, esto es engañoso, tal... No podemos hacerlo con lo que nosotros criticamos, ¿no? O sea, muchas veces el titular no se condice con el resto del artículo. O sea, nosotros tratamos de ser coherentes. Si estamos señalando un contenido que es falso, engañoso, tratamos de nosotros hacer cosas correctas, transparentes, bien sustentadas. Nosotros, a diferencia de muchos medios, nuestros artículos terminan con las fuentes. Tenemos como un apartado de fuentes como si fuera medio académico. Y bueno, y poner las fuentes. Es verdad que esto crea un problema, que es que es más difícil generar audiencia, porque al final el bulero pues es súper espectacular, alarmista, vídeos sensacionalistas, y nosotros todo serio, con la razonabilidad, y hablamos con físicos y bioquímicos, etcétera, y gente súper especialista en su campo para desmentir algo desde la racionalidad. Entonces a veces es una carrera desigual. O sea, es verdad que cómo combatir la cultura del click, pues es difícil, sí, lo intentamos también apelar un poco a la emoción. Por eso, además de hacer un artículo racional desmintiendo, hacemos vídeos que intentamos ser un poco más divertidos, venimos a este tipo de actividades, tratamos de pues llegar a la gente de otras maneras. Tenemos también una cuenta de TikTok, que si la queréis seguir, en la que hacemos vídeos pues, un poco más divertidos, entre comillas, tal vez no es la cuenta más divertida del mundo, pero es más informales o más, ¿sabes? Más tratar de llegar a la gente de otra manera, ¿sí? Lo intentamos, pero es difícil y es una pregunta interesante. ¿Sí? Bien. Bueno, ya cualquier cosa me decís. Muchísimas gracias, Tomás. Si quedan más dudas, preguntas, sugerencias, algo que os perturba o atormenta, quizás después de la charla de Fernando y de responder alguna pregunta al respecto, podemos hacer un poco de debate si os sentís en ese momento. ¿Vale? Pero de momento pues vamos a parar un poco y volvemos como en 20 o 30 minutos, ¿vale? Gracias. Hola, de nuevo. Amigas y amigos de Psychopeers o Psicopirras. Bien, retomamos la sesión. Sé que lo hemos intentado varias veces y ahora mismo no confiaréis nada en este proceso y en la posibilidad de ver este vídeo, pero creo que finalmente lo tenemos. ¡Bien!
Así que nada, os dejamos con el tráiler y pasamos con la segunda charla, ¿vale? ¿Te imaginas que ahora no? Un segundo, un minuto. Así. Está puesto... Igual hemos aplaudido muy pronto. Si nos concentramos todos. No se escucha, ¿no? Pero no se está escuchando en mi portátil, se tiene que estar escuchando en algún sitio. ¿Le podemos dar volumen desde la mesa de sonido? Nada, ¿no? Sí, ¿desde dónde se está escuchando la voz? Es que no es desde el ordenador, está saliendo desde algún sitio, ¿no? Desde nuestras cabezas. Ah, está saliendo desde ahí. Si nos acercamos todos. Vale, pues chicos, os he mentido. Efectivamente no podemos escucharlo. Yo he puesto todo de mi parte. ¿Y si sale del ordenador le pones el micro al ordenador? Es que desde el ordenador... Bueno, sí, venga, sí. Ahora que al menos suena desde el ordenador, lo intentamos así. Una nueva cuenta atrás. La gente no se hace las preguntas adecuadas. Nos cuentan historias, nos venden verdades, pero ¿y si todo fuera una mentira? Vivimos en un mundo donde la verdad no es más que una ilusión. Yo hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte es imposible, hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos. Que está cambiando tecnología para que sirvan de alimento para otro tipo de razas que evidentemente lo que no quieren es bien para nosotros. Pero la élite humana es tan absurda que ha aceptado un pacto, no es más tecnología, y a lo mejor con esa tecnología pueda viajar en el tiempo, pueda ir a otra dimensión, pueda salir de aquí, pueda reinar en otros mundos. Pero hay algo aún más grande que toda esa teoría. Existe una conspiración de la que nadie habla. Psycho-Beers. Una vez en Psycho-Beers discutieron sobre fantasías sexuales. Desde entonces ya no puedo mirar a mi vecino a los ojos sin preguntarle cosas que no prefería saber. Una de las secciones hablaron del estado de conciencia alterado. Pero ya no sé si estoy despierta o estoy soñando. ¿Y si este trailer tampoco es real? ¿Qué nos están ocultando? Esta noche en Psycho-Beers descubriremos la verdad. O al menos, por qué a tanta gente le gusta inventarse. Esa era la obra maestra creada por nuestra compañera Carmen. Ha merecido la pena la espera, ¿eh? Sí, esa simpática voz, ¿no? De nuestro compañero Chema. Bien, pues si os parece pasamos con nuestro segundo ponente, que también nos hace muchísima ilusión tenerlo aquí, a Fernando. Quizá algunos de vosotros lo conocéis porque es profesor en la Universidad de Granada. Es psicólogo social y da clase, igual incluso habéis tenido la suerte de que haya sido vuestro profe, ¿vale? Pero por si no lo conocéis, Fernando es... Puedes subir también a corregirme, Fernando. Te dejo la presentación ya puesta para que sea un poco más elegante. Bien, pues Fernando es doctor en psicología y es profesor en psicología social aquí en la Universidad de Granada, como os decía, ¿vale? Su principal área de investigación es el aprendizaje humano de contingencia y de causalidad. Y se centra principalmente en esos factores que nos llevan a tomar decisiones que consideramos como irracionales. Lo cual viene como un guante pues, a esta sesión, ¿no? Desde su perspectiva,
La irracionalidad y las supersticiones surgen de mecanismos básicos del cerebro que funcionan de una forma similar a las ilusiones ópticas. Y bueno, lo cierto es que aunque su investigación es fundamentalmente pues, experimental, ¿no? Y más teórica, sus hallazgos se aplican, pues como veremos en esta charla, a ámbitos como la medicina, la educación, actitudes políticas o economía. Y además, y esto me parece importante destacarlo especialmente si hay científicos en la sala, una cosa muy buena de Fernando es que es un firme defensor de la ciencia en abierto y apoya iniciativas para hacer pues la publicación y la divulgación científica, como en este caso, pues más transparente, rigurosa e inclusiva. Así que por favor un fuerte aplauso para Fernando. Te dejo esto por aquí. Bueno, buenas noches, lo primero. Y antes de que se me olvide, muchísimas gracias al equipazo de organizadores, organizadoras, por dejarme hablar de las cosas que me encantan, que yo siempre estaré encantado de hablar de las cosas que me gustan mucho. Y también muchísimas gracias a vosotros y vosotras, porque la verdad el plan de escuchar charlas de psicología mientras te tomas una cerveza un martes por la noche, pues no sé, a priori no parecía tan atractivo, pero creo que está bastante guay. Ahora, después de haberlo probado, yo creo que está bastante bien. Muchas gracias por haber venido. Bueno, yo lo que voy a contaros un poquito, y ya que Tomás ha introducido un poco lo que sería la parte aplicada, cómo reaccionamos, qué podemos hacer cuando nos encontramos una noticia que sospechamos que es falsa, en redes o en otros medios, yo lo que voy a hacer es intentar contar ¿cuáles serían esos mecanismos psicológicos que hay detrás, en concreto, de las teorías de la conspiración? ¿Vale? Entonces, digamos que un punto de partida, aunque ya lo ha introducido un poco Tomás, podría ser ¿qué son las teorías de la conspiración? Es lo mismo que los bulos, es lo mismo que las fake news, que las noticias falsas, ¿vale? Entonces, seguramente si hacéis un poco de memoria todos y todas aquí, pues a lo mejor no tenemos que retrotraernos mucho para recordar la última vez que alguien nos ha enviado por WhatsApp pues alguna cosa un poco chusca, ¿no? Esto no me lo creo, esto seguro que es un bulo, ¿vale? Siempre sospechamos. Pero no necesariamente todas las informaciones falsas que nos llegan las podemos catalogar como teorías de la conspiración. Así que, ¿qué tienen de ingrediente común, de ingrediente especial las teorías de la conspiración? Y sería un poco esta idea de que hay un poder en la sombra, que es el que maneja los hilos. Todo esto suena, ¿verdad? Y todo el mundo está, o bien está en el ajo, están implicados en la conspiración, o bien son borregos que se lo han tragado, todos salvo tú, que eres el más inteligente, y tú te has dado cuenta de que te están intentando manipular e intentas rebelarte contra ellos. Entonces la historia esta seguro que os suena, y podemos cambiar los actores, los agentes que participan, pero realmente es un poco la misma historia siempre, ¿no? Y hay montones de ejemplos. Antes hemos visto unos cuantos en la sesión o en la charla de Tomás. Por recordar, hemos hablado de los reptilianos. Por cierto, antes de los reptilianos, las élites, lo que se les achacaba es que estaban en una secta, la de los Illuminati, ¿no? Ahora hemos cambiado los Illuminati por los reptilianos. Hemos modernizado un poco el bulo, pero sigue siendo un poco la misma historia. O esta gente que cree que nunca hemos llegado a la luna. El ser humano no ha pisado la luna, y a esas grabaciones que todos hemos visto se hicieron en un plató con Stanley Kubrick, seguro que lo habéis oído también. O, bueno, ya las clásicas, los chemtrails, que también han salido antes. Hay algunas que son incluso previas a Internet, son más antiguas, ¿no? Tenemos la idea esta de la teoría del reemplazo, el plan Kalergi, ¿no? Todas estas ideas en torno a que hay un complot, un plan para que la población blanca en Europa, en Estados Unidos, se reemplace por poblaciones de otras regiones. Todo esto empezó como un bulo, y lo que estamos viendo es que encima vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Es una cosa que de vez en cuando retomamos, y hoy en día está teniendo un revival un poco oscuro todo esto, ¿no? Entonces son todo el rato, si os dais cuenta, la misma historia. Hay un poder en la sombra que maneja los hilos, y alguien se ha dado cuenta, ¿no? Y ese es el que te cuenta la teoría de la conspiración. Y antes también hemos mencionado esta otra teoría de la conspiración, que siempre la saco a colación porque tiene una historia muy particular. Es la historia esta de que, como decíamos antes, los pájaros no son reales, los pájaros son robots, son drones del gobierno que nos espían. Claro, son el dron perfecto para espiar, si lo pensáis, porque son chiquitines, todo el mundo los ignora, están siempre por ahí volando, ¿vale? Y tienen su micrófono, tienen su videocámara para grabarte.
esta historia empezó como una burla, como una broma. El creador de esta historia lo que quería era precisamente criticar las teorías de la conspiración y decir, sois tontos que os creéis de todo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que él mismo admite que llegado un momento se le ha ido de las manos. Y hoy en día no podemos afirmar que no haya gente que realmente se lo ha creído, ¿vale? Que hay gente que realmente piensa que los pájaros que vemos por la calle, por las ciudades, son drones del gobierno que nos están espiando. Entonces, hasta ese punto podemos llegar. Una teoría loquísima, una locura, pero puede haber gente que trague. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué creemos en teorías de la conspiración? Me pongo de nuevo el gorro de psicólogo y vamos a empezar a hablar de psicología un poquito. Y antes de entrar en ello voy a hacer un par de aclaraciones por si acaso, ¿vale? Tendemos a ridiculizar, tendemos a tratar a la gente que cree en algunas de estas movidas raras, pues los tratamos de tontos o de ignorantes. Es cierto que, hombre, el nivel educativo sí que contribuye a que no te creas muchos de estos bulos, pero no estás a salvo por tener más nivel educativo. En principio hay que huir un poco de esa idea porque no es del todo cierto. Realmente lo que vamos a ver es que estas teorías lo que hacen es explotar de manera muy certera algunos mecanismos psicológicos que tenemos todas las personas, por lo tanto nadie está a salvo. Seguro que todos nos hemos creído algún bulo, todos y todas los que estamos aquí, yo también. Simplemente reconocer que nos puede pasar a cualquiera, que no tenemos tampoco que ridiculizar demasiado a las personas que creen en ello. Y tampoco es una cuestión de credulidad, ¿vale? Tampoco es una cuestión de, es que os creéis cualquier cosa. Bueno, os creéis cualquier cosa, pero también tenéis que combinarlo con un punto de escepticismo o de desconfianza como mínimo hacia la versión oficial. O sea, mantener una teoría de la conspiración implica que me creo algunas cosas a veces muy disparatadas, pero esto combinado con ser muy desconfiado, por ejemplo, hacia la versión oficial, ¿vale? Así que no es tan sencillo como meramente te lo crees todo. Dicho eso, voy a hacer una pregunta que es muy anterior. Como digo, me pongo el gorro de psicólogo. No me voy a preguntar directamente por qué creemos en teorías de la conspiración, sino por qué creemos, punto. ¿Por qué tenemos creencias? Desde la psicología, la idea que tenemos tradicionalmente es que las personas tenemos creencias porque esto nos permite llevar a cabo acciones que van a tener resultados sobre el mundo y queremos que esas acciones sean efectivas, que produzcan el resultado deseado. Genial, desde ese punto de vista lo que queremos son creencias que sean certeras, que se acerquen a la realidad, ¿vale? Cuanto más correctas sean, mejor. Por poner un ejemplo, imagínate que te regalan una planta y tú tienes la creencia de que esta planta hay que regarla una vez por semana. Esa es tu creencia. Tu creencia te va a llevar a una acción, que la acción es regarla una vez por semana. Y esa acción, a su vez, va a tener un resultado que es, bueno, en este caso, que la planta está un poco mustia. Entonces decides, fijaos, que en función de esos resultados puedes reevaluar tus creencias y adaptarlas a la realidad y aprender, en definitiva. Entonces esta sería la idea tradicional de por qué tenemos creencias y cómo funcionan los sistemas de creencias. Y la clave aquí es que queremos creencias que sean válidas, que sean correctas, que se acerquen a la realidad. Y de hecho, pensadlo, si le damos muchas vueltas a ese bucle de actualizar las creencias en función del resultado que hemos obtenido, a la larga todo el mundo tendríamos las mismas creencias y serían creencias correctas. En este caso, regaríamos la planta justo cuando toca, para que esté bien, ¿vale? Porque estamos aprendiendo. Os dais cuenta de que esto no puede funcionar así, esta no puede ser toda la historia, porque hay gente que cree historias loquísimas, historias que van en contra de toda la evidencia. Entonces, hemos tenido que inventar desde la psicología una especie de revisión de este modelo, y sería este de aquí. A esta idea general del modelo anterior le vamos a añadir una flechita, que lo que implica es que las creencias en sí mismas tienen también a su vez resultados. Por ejemplo, yo puedo creer en algo y ese algo me puede reconfortar o me puede dar algún tipo de beneficio directamente, sin necesidad de pasar por ese bucle de producir acciones, que las acciones tengan un efecto en el mundo, etc. ¿Y dónde nos lleva esto? Que aquí no es esencial que la creencia sea correcta. Tú puedes tener una creencia incorrecta y que aún así te compense, porque te reconforta, porque te hace sentir bien, porque te hace encajar en tu grupo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos aprendido desde la psicología, que tal vez no hace falta tener creencias correctas para que te compense tener esas creencias.
Y ahora nos podemos plantear qué hay dentro de esa flechita naranja que veis ahí, es decir, qué tipo de beneficio me puede dar a mí una creencia que es incorrecta. Bueno, pues vamos a hablar un poco de esos motivadores que podemos tener para creer en teorías de la conspiración. El primer motivador es, de hecho, uno de los más importantes según las investigaciones que se hacen, y es los motivadores de tipo grupal. Se ha visto que este tipo de creencias están muy conectadas a cómo la gente nos relacionamos con nuestros grupos y cómo hay creencias que son como muy características de un grupo. Muchas veces lo que hacemos es, no te digo imitar, pero sí acabas creyendo las mismas cosas que la gente que es afín a ti y con la que te rodeas. Y a veces lo importante no es tanto tener la razón, sino que tu grupo te dé la razón o piense que tú tienes la razón, ¿no? Entonces buscamos la aprobación del grupo, buscamos que no nos penalicen. Todo eso nos lleva a que nos mimetizamos un poco a nivel de creencias con el resto del grupo. Más aún, hay un fenómeno que tiene que ver con la expresión de las creencias. Tendemos a exagerar esa expresión precisamente para destacar dentro del grupo como un miembro válido, un miembro al que hay que admirar, ¿no? Esta persona que veis aquí claramente entra dentro del círculo este de conspiranoicos de QAnon. Se ve clarísimo porque lleva una Q gigante colgada del cuello, la indumentaria, las gorras de maga, etc. Todos esos elementos sirven para que esta persona destaque dentro del grupo y destaque como una persona que se adhiere totalmente a las creencias que son centrales dentro del grupo. Entonces, esto de la indumentaria muchas veces es una manera de exagerar, digamos, esa expresión de las creencias. ¿Y dónde nos puede llevar esta expresión de las creencias? Nos puede llevar a hacer cosas bastante absurdas. Por ejemplo, hay una investigación que yo al principio no me la creía mucho, pero la han replicado y parece que es algo bastante sólido. Veréis, os cuento, en Estados Unidos, cuando se comienza la inauguración de una presidencia, de un presidente, la gente se congrega allí en la plaza del Capitolio, y cuando le tocó el turno a Donald Trump en la primera legislatura, la de 2016, pues podéis ver la foto a la izquierda, había gente, bueno, pero a él, como le gusta mucho fanfarronear, lo que dijo en Twitter y en otras redes era algo así como que jamás en la historia se había reunido tanta gente en esa plaza. Cosa que si comparamos con la foto de la inauguración de Obama, que fue unos años antes, veis la diferencia claramente, ¿verdad? O sea, claramente había mucha más gente en la inauguración de Obama. Las dos fotos se hicieron virales, la gente se familiarizó mucho con ellas. Entonces lo que hicieron en esta investigación fue preguntarle a votantes del Partido Demócrata y votantes del Partido Republicano qué pensaban acerca de estas fotos. Y los votantes de Trump, cuando les hacen una pregunta muy sencilla, y en concreto la pregunta es ¿en cuál de estas dos fotos hay más gente?, no da la respuesta que todos esperamos, ¿vale? O sea, hay un 15% de votantes de Trump que te dicen que hay más gente en la foto de la izquierda. ¿Se han vuelto idiotas? ¿Se han vuelto ciegos? No. Prefieren que pensemos de ellos que se han vuelto ciegos, que son incapaces de distinguir lo que está pasando ahí, antes que admitir que van en contra de una creencia central de su grupo, ¿vale? Entonces hasta ese punto nos, entre comillas, manipula la identidad grupal del grupo al que queremos ganarnos, del grupo con el que tenemos que convivir. Además de todo esto, las teorías de la conspiración tienen un ingrediente interesante, pensadlo un poco, y es que hay dos tipos de personas en una teoría de la conspiración que se cree. Tenemos, por supuesto, los que están implicados, los que están en el ajo, pero luego tenemos a los borregos que se lo creen y a los listos que se han dado cuenta. Entonces tú eres de los listos, tú eres de los especiales. Hay un rollo un poco de heroicidad, ¿no? Como una historia un poco épica detrás, con lo cual quien cree en una teoría de la conspiración es un poco como si se estuviera colocando en un lugar especial donde es más inteligente que el resto, ¿de acuerdo? Así que seguramente es una historia que es relativamente atractiva para cierto perfil de gente, pues podríamos decir con un perfil un poco más narcisista, por ejemplo. Es una historia que apetece creer porque te coloca en ese lugar especial. Y luego, aparte de todo esto, hay cuestiones un poco más profundas, y es que los seres humanos nos gusta entender el mundo en forma de historias. Tenemos una necesidad muy grande por buscar significado, por entender el mundo, y para eso conectamos las piezas como podemos, y cuando no tenemos las piezas nos las inventamos. Os voy a poner un ejemplo. Quiero que imaginéis
estas dos frases que voy a leer. El sol salió, el muñeco de nieve se derritió. Estoy seguro de que el 90% de los que estamos aquí habéis pensado que el sol derritió el muñeco, ¿verdad? ¿Me equivoco? No me mintáis ahora, ¿no? La mayor parte de la gente seguramente ha pensado esto, pero yo no he dicho que el sol derritió el muñeco. El muñeco se podría haber derretido, pues no sé, durante la noche, porque he encendido una estufa, lo que sea. Nos lo hemos inventado. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos esta necesidad de rellenar los huecos y de percibir las historias completas, ¿no? Esto puede ser bueno, porque en cierto modo esto es lo que nos dota es de una curiosidad especial por entender el mundo, nos puede llevar a, pues no sé, a investigar, a ser científicos, hasta ahí genial. El problema es qué pasa cuando una historia no es redonda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una historia tiene cabos sueltos? ¿Qué pasa cuando hay algún agujero que no hemos podido explicar? Realmente esto es perfectamente normal, no pasa nada por no saber los detalles de una historia, eso es totalmente normal, pero tenemos cierta intolerancia a esos huecos. Entonces, cuando una historia oficial tiene algún cabo suelto, algo que no hemos podido explicar, pues tendemos a ponernos muy nerviosos y a que esa explicación no nos satisfaga, ¿vale? No nos gusta ese tipo de explicaciones porque no son completas, no son redondas. Y la pregunta es, ¿ese hueco con qué lo rellenamos? Pues tampoco lo vamos a rellenar con cualquier cosa. Preferimos ciertas historias antes que otras. Y en concreto, se ha observado una cosa que podemos llamar el sesgo de escala. Tendemos a preferir aquellas explicaciones de un fenómeno que están a la misma escala que las consecuencias. Por ejemplo, durante la pandemia esto era un evento global con un impacto emocional enorme, afecta a todos los países del mundo. ¿Me quieres decir de verdad que la causa de todo esto era algo tan trivial como que alguien en un mercado de China se hizo una sopa de murciélago? Que no, la escala no se corresponde. Un evento tan intenso no puede tener un origen tan trivial. Entonces la descartamos, esa historia, ¿vale? Porque la escala no está acorde. Además, tampoco nos gustan las explicaciones que se basan en el azar, las explicaciones donde no hay un agente, una intención. Estaba pensando que esto es lo que sucede, por ejemplo, lo que ha sucedido después de la Dana de Valencia, cuando llegaron las Navidades y los sorteos de Navidad. Claro, algo cayó, algo tocó en Valencia, ¿no? Entonces ya había mucha gente pensando, esta es la prueba de que la lotería está manipulada. ¿Por qué? Pues porque como han tenido una tragedia allí, pues ahora han manipulado la lotería para que les toque algo en la lotería de Navidad. ¿Por qué nos inventamos ese tipo de historias? Porque la explicación del azar no es atractiva, nos deja intranquilos, digamos que es una no explicación, ¿no? Y la evitamos. Moraleja, que cuando la historia oficial, la versión oficial, no está completa, tiene lagunas, tiene cabos sueltos o tiene una escala, digamos, que no nos deja tranquilos, pues tendemos a rellenar el hueco con otra historia. Pero la historia que vamos a buscar no tiene por qué ser necesariamente ni más creíble, ni más verosímil, ni más cierta. No buscamos eso, lo que buscamos es simplemente que rellene el hueco adecuadamente, que tenga una escala acorde, que haya implicación de algo intencional, que haya un agente claro, ¿vale? Entonces preferimos las explicaciones de ese tipo a pesar de que no sean correctas. Eso nos importa menos. Y luego, esto ya ha salido también antes. Claro, muchas veces la explicación oficial te la ponen delante de las narices. Te la están contando a todas horas en la tele. La tienes muy fácil, no la tienes que buscar. La explicación conspiranoica tienes que investigar, ¿vale? Entonces tienes que buscarla por ahí. Esto también hace que esa explicación sea preferible a la versión oficial. ¿Por qué? Bueno, hay un fenómeno que lo estudia Cialdini, el experto en persuasión, y dice que el principio de escasez nos dice que aquello que consideramos escaso lo consideramos valioso, ¿no? Hacemos una correspondencia entre escaso y valioso. Es una información que me dicen que es secreta, que la tiene muy poca gente o que la intentan silenciar, de pronto ya se ha vuelto valiosa. Es como el vídeo este que habíamos intentado poner. Hasta que lo hemos puesto, estábamos todos ahí deseando, ahora lo queremos ver, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos podido verlo la primera vez, parece que es un secreto, ¿no? Se vuelve más valioso al momento. Esa frase que antes ha salido también de esto no lo verás en los medios, es un reclamo perfecto para estas teorías. ¿Por qué? Porque lo que te están diciendo es, cuidado,
que esto es valioso, esto es escaso, esto no lo sabe mucha gente. Lo saben 4 privilegiados, tú puedes ser uno de ellos. ¿De acuerdo? Además de eso, he hablado de investigar las teorías de la conspiración, claro. A la gente con la que hablas, que cree en este tipo de movidas, cuando te dice que ha investigado mucho, generalmente se refiere a lo que está diciendo en la foto, ¿vale? O sea, ver vídeos de YouTube sentado en el baño o en el rato que tengas de ocio. No es investigar como investigamos en, pues no sé, en el campo científico. No tiene nada que ver. Pero es verdad que le has dedicado un esfuerzo o un tiempo. Entonces, si tú le has dedicado un esfuerzo o un tiempo a investigar una teoría, esto significa que estás muy motivado para pensar que ese esfuerzo no ha sido en vano. Así que esa teoría gana en preferencia con respecto a la versión oficial. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahora he contado por qué estas teorías podían ser preferidas a la versión oficial, pero esto no explica cómo las mantenemos. Y es que no puede ser que en 2025, con toda la información que tenemos tan fácil de conseguir, haya todavía terraplanistas yendo a un programa de televisión a defender que, oye, que la Tierra es plana, a pesar de toda la información que tenemos y que es tan fácil de conseguir. Aquí tiene que fallar algo más, ¿no? Y es básicamente que si volvemos al modelo este que os decía de las creencias, lo que vamos a ver es que ese proceso de actualizar, de aprender las creencias a partir de los resultados, ese bucle a veces se estropea un poco, ¿no? Está un poco dañado. Y hay un montón de fenómenos que están relacionados con una mala actualización de las creencias que van a hacer que sean muy resistentes a la evidencia. Por ejemplo, conocéis perfectamente, porque es muy conocido, muy famoso, el sesgo de confirmación, lo tenemos todos y todas. Es una tendencia simplemente a preferir aquella información o a buscar activamente aquella información que confirma lo que tú creías de partida. Es decir, de toda la información disponible que puedes tener, vaya por Dios, la que más credibilidad te inspira es aquella que justo te da la razón, ¿vale? Esto nos pasa a todo el mundo de manera más o menos consciente, de manera más o menos inconsciente, pero pensad que, por ejemplo, a la hora de elegir qué periódico, qué medio vas a consultar para informarte, generalmente escoges uno que es afín a tu ideología. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad, ¿no?, de alimentarnos de noticias que van un poco en sintonía con lo que creemos. Es ese filtro, ya lo estamos poniendo de entrada. Pero además de esto, somos maestros en el autoengaño, ¿vale? Esta es una historia que también es muy famosa, la cuenta Festinger cuando habla del fenómeno este de la disonancia cognitiva, pero ilustra hasta qué punto nos podemos autoengañar. Cuenta la historia de una secta en los años 50 del siglo pasado, una secta en torno a los ovnis, ¿vale? Y eran una secta como muy ordenadita, muy currada, porque habían sido capaces hasta de ponerle fecha y hora al apocalipsis, ¿vale? Iba a ser, estaba clarísimo, el 21 de diciembre de 1954, la fecha en la que van a venir los ovnis y van a rescatar a todos los fieles de la secta, y los demás pues nos íbamos a morir en el apocalipsis, ¿vale? Iba a ser el fin del mundo. La fecha y la hora decidida. Muy bien, llegó la fecha y sabéis lo que pasó, ¿verdad? Pues nada, no pasó nada. Estaban todos ahí esperando que viniera el ovni, pero no pasó nada. Entonces, ¿qué hicieron los gurús de esta secta? Pues dijeron, probablemente tenemos un fallo de cálculo, nos hemos equivocado, a lo mejor es que el apocalipsis es dentro de unos días, ahora sí que sí, ahora de verdad de la buena, ¿no? Y pusieron otra fecha para el apocalipsis, que cuando llegó esa fecha, ¿qué pasó? Nada. Bueno, nos podemos imaginar que en este momento las personas que estaban en aquella secta estarían muy enfadadas, ¿verdad? Estarían muy enfadadas contra sus gurús, los líderes de la secta, nos habéis engañado, esto no hay derecho. ¿Os podéis imaginar esa situación, verdad? Bueno, pues en algunos casos a lo mejor sí, pero en muchos de ellos no. Al contrario, estaban todavía más convencidos de que las creencias de esta secta eran correctas y estaban más a muerte que nunca con los líderes de la secta. ¿Por qué? Por un mecanismo de autoengaño que tiene que ver con el no aceptar que te pueden haber engañado. Para entender esto no hay nada mejor que la parábola del zorro y las uvas, que la habéis escuchado todo el mundo, ¿no? El zorro iba por el bosque, ve unas uvas en lo alto de un árbol y decide que las quiere coger, ¿no? Entonces se pone a saltar, pero no llega porque están muy altas. Claro, aquí lo que sucede es que el zorro tiene un conflicto interno, porque dice, soy un animal muy hábil, normalmente no me cuesta conseguir comida, pero
no soy capaz de alcanzar las uvas. Esto es un conflicto. A lo mejor es que no soy tan hábil, no es una amenaza. ¿Cómo resolvemos ese conflicto? Pues metiendo una nueva historia aquí, que es la de, bueno, las uvas no están maduras, en el fondo no lo he intentado en serio, no he saltado mucho. Te estás autoengañando, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas que estaban en esta secta y qué le pasa a cualquiera que tenga una teoría de esta de la conspiración y viene alguien a intentar decirle que le han engañado? Pues básicamente lo mismo. Todo el mundo tiene una imagen más o menos positiva de sí mismo, somos personas racionales, somos personas inteligentes, pero esto contrasta con la evidencia de que me han engañado. Yo no puedo tener las dos cogniciones a la vez en mi cabeza porque chocan. ¿Cómo lo resuelvo? Pues pensando que no me han engañado, que ha habido un fallo de cálculo, o todavía con las teorías de la conspiración podemos dar un giro todavía más interesante, y esto es también otra estrategia posible para librarse de la disonancia, y es que claro, no es que me hayan engañado a mí, es que tú eres el engañado, es que tú formas parte del complot. Es una flexibilidad que tienen estas teorías para que al final no haya manera de falsarlas. Siempre puedes decir que el mero hecho de que alguien te intenta sacar de la teoría de la conspiración demuestra que existe la teoría de la conspiración, ¿no? Es un poco loco, pero como veis hay lugar para el autoengaño también, para incluso con toda la evidencia delante de las narices poder negarla. Y bueno, voy a acabar respondiendo a una pregunta que a lo mejor nos estamos haciendo, y es, antes lo estábamos comentando, ¿no? ¿Qué pasa con el tema este de las teorías de la conspiración? Que puede venir la gente un martes por la noche a escuchar una charla de estos temas y de pronto parece que es interesante. En la investigación también, si te pones a mirar los artículos que se publican, pues es un tema que está muy candente, muy de moda. En la televisión también está bien hablar de ello. ¿Por qué será? Eso que tenéis ahí es una gráfica que he hecho con la búsqueda en Google del término teorías de la conspiración. Y como veis, hay un pico, como muy llamativo, que desde ahí no lo veis, pero que coincide con la pandemia. ¿Qué habrá pasado en la pandemia que de pronto a todo el mundo le ha empezado a interesar? Las teorías de la conspiración, ¿no? Y de hecho, si lo hubiera hecho en España y un poco más reciente, seguramente con la Dana habríamos visto otro pico, ¿no? Hay como momentos en los que es más atractivo hablar de estos temas. Vamos a intentar entender por qué. En primer lugar, lo que voy a defender es que la relación que tenemos con los medios no es la que normalmente pensamos. Pensamos que vamos a los medios a informarnos, pero esto no es del todo cierto. En parte sí, pero no solamente vamos a los medios a informarnos. Generalmente también buscamos en los medios una forma de reafirmar nuestra identidad. Es un poco como, a ver, para que me entendáis, voy a elegir un medio con el que yo me identifico y así ya sé lo que tengo que opinar. O sea, no estás reflexionando ni dejándote convencer por un argumento, sino que estás cediendo, digamos, esa reflexión a quien te está contando esa información. Entonces, más que informarnos, lo que estamos haciendo es consumir esa información o esas noticias. Y no las reflexionamos, es algo como muy inmediato, ¿no? Entonces las examinamos de manera muy superficial. Supongo que eso ayuda a que se genere esta facilidad, digamos, para que haya que circulen tanto los bulos, las teorías de la conspiración. Por otro lado, ya lo sabe bien Tomás, hay medios que se han especializado bastante en difundir bulos o noticias falsas, como lo queramos llamar, y esto hace que estemos alerta. Eso es bueno, tiene un lado bueno, que vamos a ser más escépticos, no nos vamos a creer cualquier cosa, pero tiene un lado malo, nos hemos acostumbrado a desconfiar, y podemos desconfiar también de la versión oficial. Entonces puede ser más difícil a veces sacarte de una teoría de la conspiración porque estás acostumbrado a ponerlo todo en duda, y cualquier dato que yo te ponga delante vas a intentar tumbarlo porque no te cuadra, ¿vale? Está el tema de las redes sociales, que yo creo que es el ingrediente que faltaba para que todo esto hiciese boom y explotase, ¿vale? Porque antes de las redes sociales, si lo pensáis bien, no sé, me lo estoy inventando, pero ¿cuánta gente habría en España capaz de creerse que, yo qué sé, la Tierra está hueca? ¿50 personas? ¿No? Son 50 personas, cada una en su pueblo, sin comunicarse entre ellos, teniendo sus ideas, pero ya está, no las comparten mucho porque total nadie comparte ese punto de vista. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Qué pasa con Internet? Que ahora nos podemos comunicar, nos podemos conectar globalmente. Esas 50 personas ahora son un grupo. Y en el momento en el que formas un grupo y puedes hablar
con otras personas que tienen las mismas inquietudes, echamos a rodar la bola que decíamos antes de la presión grupal, de la identidad de grupo, ¿vale? Todo eso aparece porque hemos formado un grupo en torno a unas creencias. Y es algo que facilita muchísimo las redes sociales. Y luego hay determinados momentos, como decíamos antes, buscamos tranquilidad, buscamos explicaciones que cierren un poco el círculo y que me quede tranquilo de que no hay cabos sueltos. Claro, hay contextos que son particularmente amenazantes para ese punto de vista. Por ejemplo, durante la pandemia, al principio, sobre todo, no sabíamos nada del virus. Le preguntaban a los científicos y era como, es que todavía no sabemos nada, déjanos investigar, ¿no? Esto te genera muchísima ansiedad, porque no tenemos una explicación válida a mano, ¿no? Nos sabe a poco. Entonces, esos son momentos de mucha ansiedad, lo mismo digo la pandemia, que digo atentados terroristas, guerras, donde tú buscas explicaciones completas, sin cabos sueltos, y además a la escala acorde todo lo que hemos dicho antes. Cuando la explicación oficial no te lo da, pues entonces estás a merced de quien te va a ofrecer una idea un poco más atractiva, ¿no? Entonces, son momentos donde particularmente podemos ver ese pico de interés por las teorías de la conspiración. Y luego tampoco me puedo escapar a la idea de que hay grupos que han aprendido a utilizar de manera muy eficiente y a instrumentalizar este tipo de teorías de la conspiración, ¿no? De hecho, hay algunas que se sabe que se originaron así. Los protocolos de los sabios de Sion y todo esto tenían un objetivo claro, pues de difamar o de criminalizar un grupo social, un grupo humano. Pero, por ejemplo, ¿habéis oído hablar del Pizzagate? Sí, ¿no? Igual os suena un poquito. Lo cuento rápidamente. Durante la primera campaña de Donald Trump, circulaban rumores de que las élites demócratas se reunían en una pizzería, bueno, en el sótano de una pizzería en Estados Unidos, además una pizzería concreta, y se iban allí todos los ricachones demócratas a hacer fiestas con niños, les sacaban la sangre, y con la sangre hacían un producto que les permite vivir eternamente, una especie como de Drácula, ¿no? Y puede parecer una historia muy loca, es que ya partiendo de la base de que esa pizzería se sabe cuál es y no tiene sótano. Pero tiene un peligro enorme. De hecho, se plantó allí un pavo con un rifle de asalto, dispuesto a cargarse al que estuviera por delante, lo tuvieron que detener, ¿no? Y se sabe, o se cree, que parte del éxito que ha ido cosechando también ahora, recientemente, Donald Trump, gira en torno a cómo utiliza estas teorías para ir minando un poco la credibilidad de los adversarios e ir ganándose a parte de los votantes, ¿no? Entonces, hay grupos que han aprendido a utilizar estas teorías con un fin económico, con un fin político muchas veces, ¿de acuerdo? Por eso estamos ahora mismo en la situación en la que estamos y hablando de estos temas, ¿no? A modo de conclusión, muy rápidamente, ¿por qué creemos en teorías de la conspiración? Bueno, pues porque nos da de algún modo gustito dentro del grupo compartir las mismas creencias, pensar de la misma manera, el grupo nos influye, ¿no? O sea, y las dinámicas grupales son importantes en este sentido. También te hacen sentir especial, que eso es algo muchas veces también importante, y nos ayudan a comprender el mundo de manera plena. ¿Cómo mantenemos esas creencias contra toda evidencia? Pues porque ya lo he dicho antes, somos maestros del autoengaño. Si hace falta negar la evidencia para mantener tus creencias, lo vas a hacer. Tenemos muchas herramientas para hacerlo. Y por último, ¿por qué estamos hablando de todo eso hoy aquí? Bueno, pues en parte porque tenemos una relación con los medios que, digamos, ha cambiado el foco. Ya no se trata de informarte, sino más bien de identificarte con un grupo e ir a muerte con él, el tribalismo, vamos a decir. Y también porque seguramente vivimos momentos de incertidumbre, momentos un poco más de ansiedad, que requieren que busquemos certezas, y ha habido quien ha sabido explotar todo esto también, ¿vale? Instrumentalizarlo. Pues básicamente eso es lo que os quería contar, y si hay tiempo para alguna preguntilla, pues... Interesante, creo que ha complementado además súper bien y nos ha ayudado a dar un poco de sentido y entender mucho más todos esos datos escalofriantes de los que nos hablaba Tomás antes. Si va a haber tiempo para preguntas, solo un minutillo antes de pasar a las preguntas, al debate y demás, que creo que puede ser muy interesante.
me dicen desde el Pinganillo también que os recordemos que son los últimos minutos para poder participar en el sorteo que va a haber al final de la sesión, ¿vale? Igual no nos estamos sintiendo muy caritativas, ya hemos dicho que no pasa nada, que no juzgamos, pero recordamos esos simpáticos productos que tenéis allí y que se sortearán dentro de un ratito. Pero ahora, como bien dice Fernando, pasamos a la pregunta, así que si tenéis dudas o algo que preguntarle a Fernando sobre su charla. Sí. Yo que soy un pelín carrozón y bueno, ahora hemos hablado de los grandes difusores de bulos y voy a ponerme muy concreto, el de Iker Jiménez. Vale. Es evidente que tiene un apoyo y tal y cual, pero es que me acuerdo también súbitamente que hace 40 y pico años existió otro Jiménez que se llamaba el doctor Jiménez del Oso y tenía incluso más audiencia, porque acá entonces solo había 2 cadenas de televisión. Sí. ¿Cómo es que ahora la gente se traga esas cosas en ese porcentaje? Porque la gente veía eso, o veía a Uri Geller, el que doblaba la cuchara. ¿Cómo es que tiene ese coeficiente de penetración en nuestras mentes? Cuando antes sencillamente tú lo veías como quien veía la Guerra de la Galaxia, que sabía que era una ficción y no tenía ninguna repercusión. Vale. ¿Qué sabes? Sí, entiendo. La pregunta es un poco, ha planteado un paralelismo con otros, no sé, periodistas o gente que investiga fenómenos paranormales, eso es lo que se dedicaba este hombre, ¿no? Bueno, ahora se dedica a otras cosas. Ahora se dedica a otras cosas, ¿no? Difundí ultraderecha y difundí... Pero estaba hablando de Jiménez del Oso y ahora tenemos a Iker Jiménez, ¿no? Y cómo es que Jiménez del Oso era una cosa que se creían cuatro frikis o poca gente, una minoría, y sin embargo a Iker Jiménez ahora lo sigue muchísima gente, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver, no lo puedo saber desde luego, no lo he investigado, pero creo que tiene que ver con lo último que hemos contado. Claro, a lo mejor el momento vital no es el mismo, a lo mejor lo que buscamos en los medios no es lo mismo que antes, ¿eh? Igual si anteriormente pues uno acudía a los medios un poco por diversión o por informarse también y buscabas como un halo de credibilidad, ahora a lo mejor lo que buscas es con quién me identifico yo para clonar un poco su manera de pensar. Creo que tiene algo que ver con eso, y sumado también a que si vivimos momentos particularmente convulsos o inciertos, pues ahí estamos más deseosos de creernos lo que nos están contando, ¿no? No sé si con eso contesto, porque me temo que no tengo una investigación para responder. Sí, pero que eso, y por ejemplo lo de los reptilianos, ¿sí? Ahí los que estábamos veteranos nos acordamos de la serie de Google. O sea, es que ni siquiera son originales a la hora de muchas conspiraciones. Estas cosas vuelven, ¿eh? Ya antes he comentado, el gran reemplazo y otras teorías de estas de la conspiración se cazan, se descartan y vuelven. Y les cambian 4 ingredientes, pero al final la historia viene a ser un poco la misma siempre, que hay un poder en la sombra y todo el mundo está engañado menos tú. Algo tienen que lo hace atractivo. Sí, por ahí había... Es que no veo, ya me vais a perdonar, pero no veo con los focos. Sí, sí. Has mencionado, y estoy completamente de acuerdo, en que uno de los componentes de las teorías conspiranoicas es una crítica férrea y un rechazo de la versión oficial, normalmente alegando que está siendo deliberado el engaño sistemático de la mayoría de la sociedad por una razón u otra. Pero entonces yo también pregunto, y haciendo sobre todo una lectura histórica, si no ha habido a lo largo de los tiempos, y probablemente, y ya estamos seguros de que en este también, gobiernos, o como tú mencionabas, versiones oficiales, que normalmente son versiones gubernamentales, sí, que han sido defendidas por estos gobiernos a pesar de no ser falsas y de pretender deliberadamente que esa información no llegara al resto de la sociedad, tachándola, bueno, en un principio normalmente con censura violenta, pero en esta época actual tachándola de desinformación. Entonces, un ciudadano, ¿cómo puede realmente cerciorarse de si el país o el gobierno bajo el que vive es de los buenos o de los malos? Claro, planteaba así. Lo que plantea es un poco esta idea de, claro, habrá teorías de la conspiración que son correctas, ¿no? A veces los gobiernos también te pueden intentar manipular, o puede haber algo de cierto. Entonces, ¿cómo distinguir una situación real de una...? Es que no lo sabemos. Pero de hecho, parte del asunto creo que es este. Parte del interés que hay en que haya tantísimas teorías de la conspiración y bulos circulando es que desconfiemos de todo. Cuando desconfías de todo, realmente eres más manipulable, no menos, ¿eh?
Digamos que el escepticismo tiene que ser una postura un poco más matizada que meramente ponerlo todo en duda, porque al final lo que estamos haciendo no es el escepticismo sano, vamos a decir, sino que es más bien una especie de desconfianza de todo lo que no me encaja. Claro. Porque lo que me encaja, ahí ya sí, hay tragaderas de ballenas si hace falta, ¿no? No sé si con esto... Sí, sí. Vale. Gracias. ¿Alguna...? Si no, ¿por aquí delante? Sí, bueno, creo que había más gente antes, pero... Sí, es que no veo bien, disculpa. Por aquí. Sí, había alguien por ahí. Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que decimos del autoengaño, Vale. incluso algunas teorías conspiranoicas pueden asemejarse en cuanto a ser cabezón, por ser una forma a los delirios. ¿Cómo haces para intentar entrar en razón con esas personas y todo lo que digas te lo van a poner como que tú eres parte de esa conspiración? Menudo melón, porque lo que está preguntando es algo muy complicado, que es ¿cómo sacamos a alguien del pozo, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo. Claro, es que yo con esto hay muchas investigaciones, algunas de verdad yo también practico aquí un poco, o intento practicar un poco el escepticismo, hay algunas que me parece que son demasiado triunfalistas y no le veo yo tanto viso de salir. Yo creo que hay una serie de cosas que sabemos que no funcionan. Simplemente dar información no funciona. Eso es como el que fuma y le dices, pues que fumar es malo. Pues sí, pero sigo fumando, ¿no? Simplemente dar información por regla general no funciona porque tenemos este proceso de actualización de creencias que he dicho antes gripado, ¿vale? Eso por un lado. Luego, tampoco funciona muy bien el atacar, Si tú criticas a la persona, ¿qué es lo que estás haciendo? Olvidar que esa persona muchas veces va a tener esa creencia porque tiene el colchón de su grupo que lo apoya, así que se va a refugiar en ese mismo grupo. Que tú estás contra mí, eso confirma la teoría de la conspiración. Yo voy con mi grupo que me apoya. Entonces, es complicado. Yo creo que lo más prometedor probablemente es lo más difícil, que es tomarse el tiempo de intentar compatibilizar un poco con un confort psicológico de no te juzgo, desde una postura, esto es complicado, pero no te juzgo, vamos a hablar de tu teoría. Y te voy a hacer preguntas de forma que poco a poco seas tú quien cuestiona la teoría, pero no te la voy a cuestionar yo, porque en el momento que lo cuestione yo, ponemos la barrera, nos autoengañamos, ¿vale? Pues yo creo que va más bien por ahí, hacer preguntas, esto lleva mucho tiempo, progresivamente a lo mejor podemos conseguir que la persona se dé cuenta pues de que hay incompatibilidades, no sé, estaba pensando en la típica, la de no hemos llegado a la luna. A una persona, ¿qué le puedes decir para sacarlo de ahí? Pues cosas como, bueno, si no hemos llegado a la luna, entonces, ¿cómo es que los rusos no lo están diciendo? ¿Cómo es que los rusos le han dicho, sí, los americanos llegaron antes? No les conviene decir eso, ¿no? Explícamelo. Entonces, poco a poco, a lo mejor pueden ellos mismos ver las costuras de sus propias creencias, pero creo que es muy, muy difícil. Sí, no sé si habéis estado antes o... Por ahí. Sí, yo quería hacer una pregunta rápida. Psicológicamente, ¿qué tiene más arraigo? ¿La fuente donde te dan la información o la forma en la que te dan la información? Porque hay vídeos a nivel cómico en el que, no sé si conoces a Javier Altozano, un músico, que decía que Mozart era un conjunto de músicos. Entonces, lo hace en forma de falso documental tan creíble que parece que te lo empiezas a creer, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿qué tiene más arraigo? ¿La forma o la fuente de donde te doy la información? Bueno, pregunta a ver si tiene más fuerza, digamos, a la hora de convencerte de algo, la fuente en la que lo has consultado o la forma en la que te lo han contado. Seguramente no hay una respuesta única para esta pregunta, porque dependerá. Habrá situaciones en las que pesa más la fuente y situaciones en las que pesa más la forma. Pero lo ideal sería, y seguramente quien inventa teorías de la conspiración, lo ideal sería combinar las dos. Es decir, conseguir que al menos tu fuente tenga apariencia de credibilidad, y esto se puede conseguir de muchas maneras, y además que la forma en la que lo cuentas sea persuasiva. Sobre esto sí que hay mucha literatura al respecto, vamos. No sé qué factor pesa más, a igualdad de todo lo demás. Yo quería responder a la primera persona que ha preguntado, que respecto a Iker Jiménez, pese a que llevara 15 años haciendo programas de fantasmas, yo creo que el gran impulso que ha tenido es que fue de los primeros periodistas aquí en España que dijo que el COVID era una cosa muy seria. Mientras que otros medios de comunicación decían que iba a ser solo una gripe, que era un resfriado, el hombre por una vez acertó. Y eso hizo un efecto muy trivial
de decir, pues este hombre me dice la verdad, no me miente como me miente el gobierno. Ya. Como ha dicho la segunda persona, que también de como la agencia gubernamental. O sea, no siempre te tiene que decir toda la verdad, te dice lo que a ellos les interesa también que tú conozcas. Y eso es un apunte solo. Y luego la pregunta es si tú crees que las teorías conspiranoicas está bien debatirlas en medios públicos. Por ejemplo, el debate este que hizo Jordi Wild con el Tartarian y el Santavalla y la gata. Vale, a lo primero, claro, la verdad es que da un poco de rabia también acabar sacando esas conclusiones, pero tienes razón en cierta medida. Claro, la cuestión está en que a lo mejor las personas deberíamos acostumbrarnos a tolerar la incertidumbre. En el momento de la pandemia, al principio, es que era normal que no tuviéramos ni idea. Y es normal cambiar de idea. ¿Por qué? Porque ahora tenemos más información que antes no teníamos, pero la gente tal vez no nos han educado para entender que la ciencia también implica cambiar, ¿vale? Y entonces en el momento en el que un experto dice una cosa y al día siguiente dice otra porque tiene nueva información, en vez de verlo como un valor, como algo bueno, lo vemos como no se entera, cambia de idea, ¿no? Entonces, quien desde el principio ha dado una información y acierta por chiripa, pues nos parece genial. Y sobre la otra cuestión, sobre si merece la pena discutir en los medios estas teorías, pues yo aquí tengo mi opinión, no sé si muy basada en la evidencia, pero tengo la sensación de que no hacer nada tampoco es la opción. Porque cuando no haces nada, estas teorías son muy pegajosas, lo hemos visto, ¿no? O sea, es muy fácil que te convenza porque son atractivas y una vez que cazas una de estas, pues quitártela de encima te puede costar mucho. Entonces, dejar que proliferen a su aire y no hacer nada, no les demos casito, que es lo que a veces se dice, no les hagas casito y desaparecen a solos, no, porque tienen su propio mercado y mientras tú estás calladito, la mentira se va difundiendo. Entonces probablemente no hacer nada no es la manera. Ahora, tal vez sí que hay que ser selectivo con los formatos, los públicos a los que te diriges. Claro, no es lo mismo hablar del terraplanismo que invitar a un terraplanista a un debate a igualdad de condiciones con un físico o un geólogo, ¿no? Entonces probablemente ahí ya no tengo una respuesta clara, pero me parece que no es lo mismo. Y creo que sería preferible, pues eso, un enfoque que no lo ponga en igualdad de condiciones. Pero tampoco tengo aquí mucha información así académica al respecto, lo siento. Sí. Bueno, primero con respecto a la respuesta que le has dado a ella, que me parece muy correcta en lo que has dicho, de que la forma realmente es interesarse y darle el espacio para que se cuestionen mismos. Y también preguntarte, a colación un poco de lo que ha preguntado él, con respecto a las versiones oficiales y tal, ¿cuál es para ti, como una persona que está consciente de toda esta situación con la desinformación, qué herramientas utilizas en tu día a día para prevenirte de los bulos? O sea, tú ves una noticia que te impacta emocionalmente, ¿cuál es tu procedimiento para decir, vale, pero a ver, ¿qué pasa con esto? Vale, ha preguntado que a ver qué herramientas podemos utilizar para actuar cuando sospechas, ¿no? Cuando sospechas que te la están intentando colar, vamos a decir. Bueno, los trucos que ha dado Tomás, muchos de ellos son muy fáciles de aplicar, ¿eh? Yo alguno de esos sí que lo he utilizado alguna vez, ¿no? El buscador inverso de Google, ese tipo de cosas sí se pueden utilizar de manera muy sencilla. Y luego, ¿qué te puede hacer encender las alarmas? Pues hay determinados formatos de noticia que claramente te está gritando que aquí hay algo turbio, ¿vale? O sea, cuando apelan mucho a tus emociones, cuando sin necesidad se personaliza en un individuo. Me estoy acordando de titulares de estos del estilo. Es que en la pandemia era de verdad un catálogo, me hice un dossier en su momento ahí de titulares locos y había cosas como que a partir de mañana Pedro Sánchez castigará a todos los que se salten las restricciones anti-COVID. Digo, ¿de verdad hacía falta titularlo así? Pedro Sánchez irá en persona a... O sea, podría decir, se aplicarán algunas medidas para... Cuando personalizan, normalmente es que están buscando algo en ti. Y ese algo que están buscando es una reacción emocional. Las reacciones emocionales que buscan siempre son o ira o miedo. ¿Por qué? Porque esas son las que te inactivan un poco el razonamiento. Entonces, hay cosas que sí se sabe que funcionan más o menos, y por ejemplo, habéis oído hablar de... Bueno, si alguna vez habéis usado Twitter, cuando vas a compartir una noticia, a veces te sale como una ventanita que dice, ¿estás seguro de que quieres compartir esto sin haberlo leído?
Parece una chorrada, todo el mundo le da directamente a, bueno, sí, compartir. Bueno, pues no tanto. No tanto. Cuando a la gente le haces pensar, oye, que esto que estás a punto de compartir podría ser falso, es que a lo mejor no me lo había planteado. Y cuando te lo planteas, a lo mejor eres capaz de discernir qué es falso y qué es verdadero. En los experimentos se ve, ¿vale? Entonces, sí tenemos cierta capacidad de discernir lo que es cierto de lo que es falso. Lo que pasa es que muchas veces vamos con el piloto automático y no nos paramos. Te tienes que parar a pensar. Y esa puede ser la receta que yo creo que, por regla general, funciona. Y a partir de ahí, ¿cómo buscarlo? Pues nos han dado las pistas antes, ¿no? Con alguna de estas herramientas que aparecían. Vale, una última preguntilla para cortar por allí. Sí. ¿Hay alguna característica de esa personalidad o grupo minoritario que sea como más vulnerable a este tipo de teorías que se va a buscar de otra forma? O sea, Es buena pregunta, sí. Sí. A ver, lo que estás preguntando es un poco si hay algún perfil de víctima típica de las teorías de la conspiración. Esto se ha investigado, es un enfoque que al principio era como muy popular, ¿no? Que las teorías de la conspiración al final van a aparecer mayoritariamente en cierto perfil de individuo. Y efectivamente hay algunos rasgos de personalidad, el narcisismo lo hemos comentado, que correlacionan con estas creencias. Pero hoy en día está cambiando el foco y yo creo que la última investigación lo que viene a decir, más que determinados rasgos de personalidad, son determinados estilos de pensamiento, ¿de acuerdo? Que implican, pues alguna de las cosas que hemos visto ahí, sesgos en el razonamiento. O sea, no tiene tanto que ver con un rasgo de personalidad o con alguna característica sociodemográfica clave, sino más bien con un hábito de pensar de determinada manera sesgada o que te lleve a errores. Va por ahí un poco la cosa. Sí. Muchas gracias, Fernando. Otro fuerte aplauso. Gracias.